Bienvenidos una vez más a Duerme Conciencia. Esta noche nos sumergiremos en un mundo zumbante, un universo de sociedades complejas, danzas codificadas y una alquimia biológica que sostiene la vida en nuestro planeta. Olvídense de lo que creen saber sobre la miel y las picaduras. Estamos a punto de descubrir la ciencia profunda detrás de las abejas. La abeja no es solo un insecto, es el arquitecto silencioso de la civilización humana. Piensen en esto. Si las abejas desaparecieran, la cadena alimenticia colapsaría tan rápido que la vida como la conocemos se desmoronaría. Se estima que, a nivel global, 1/3 de todo lo que comemos depende de su trabajo incansable, desde las frutas y verduras que amamos hasta el café que nos despierta. Son el eslabón biológico que conecta las flores con nuestro plato. Para empezar, aquí tienen un dato realmente curioso que les volará la cabeza. ¿Sabían que las abejas melíferas, la especie que más conocemos, no solo pueden reconocer rostros humanos individuales, sino que han demostrado ser capaces de entender el concepto abstracto de cero? Sí, la nada. Este concepto matemático complejo, que tardó miles de años en desarrollarse en la historia humana, es entendido por un cerebro del tamaño de una semilla de sésamo. Este asombroso descubrimiento se hizo al entrenar abejas para que eligieran entre diferentes conjuntos de objetos, demostrando que podían identificar que 0 objetos era menos que cualquier otro número. Esto nos obliga a redefinir lo que significa ser inteligente en el reino animal. Ahora, tomen asiento, ajusten sus audífonos y permítanme que los guíe a través de esta clase magistral sobre el increíble mundo de las abejas. Si valoran esta inmersión profunda en la biología y la ecología de estos seres, por favor, consideren darnos un buen pulgar arriba. Suscribirse nos ayuda a seguir construyendo este conocimiento. Y no olviden compartirlo con alguien que necesite entender que la vida de las abejas es vital para la nuestra. Ahora sí, respiren profundamente y ¡a por la ciencia! La sociedad himenóptera, el milagro de la eusocialidad. Comencemos por el principio de su complejidad, la eusocialidad. El término describe el más alto nivel de organización social en la naturaleza, y las abejas, junto con las hormigas y algunas avispas, son el mejor ejemplo de este fenómeno. Un insecto eusocial se define por 3 características principales que deben cumplirse estrictamente. Cuidado cooperativo de la cría. Los individuos de la misma especie cuidan a las crías de otros. Solapamiento de generaciones. 2 o más generaciones de adultos conviven y contribuyen al trabajo. División de castas reproductivas. Solo unos pocos individuos, la reina, se reproducen, mientras que la mayoría, las obreras, son estériles o no reproductivas, dedicando su vida al trabajo colectivo. La colmena de la abeja melífera, Apis mellifera, es una superestructura biológica y una máquina biológica de precisión. Su población puede oscilar entre 20.000 y 80.000 individuos en pleno verano. Dentro de esta ciudad de cera y miel, la vida de una abeja obrera está estrictamente regulada por su edad y, fundamentalmente, por las feromonas, las señales químicas que gobiernan la colonia. Aquí está el primer dato impactante sobre el trabajo interno. El trabajo de la abeja obrera se divide por edad, un proceso llamado polietismo temporal. No es una asignación por elección, es un proceso biológico que ocurre en el cuerpo del insecto y está regulado por sus niveles hormonales. Días 1-10, limpiadoras y nodrizas. Sus glándulas hipofaríngeas se activan y producen la jalea real, el alimento hipernutritivo que solo la reina y las larvas muy jóvenes consumen. Limpian las celdas para el siguiente lote de huevos. Días 10-20, constructoras y guardianas. Sus glándulas cereras se activan, permitiéndoles producir cera de abejas. Construyen panales. Luego, su rol cambia a defender la entrada de la colmena. Días 20-45, peleteras o forrajeras. Finalmente, se aventuran al mundo exterior para recolectar néctar y polen. Este es el trabajo más peligroso, y por ello es el último en su corta vida. Una abeja forrajera de verano vive solo unas 5 a 6 semanas debido al desgaste físico del vuelo. El ADN del colmenar, la genética de las castas. La forma en que se determina el sexo y la casta en la abeja melífera es una de las maravillas de la genética biológica. Su sistema se llama haplodiploidía, hembras, obreras y reinas. Son diploides, se desarrollan a partir de huevos fertilizados por el zángano. Reciben un conjunto de cromosomas de la madre, reina, y un conjunto del padre, zángano.
Machos, zánganos. Son haploides, se desarrollan a partir de huevos no fertilizados. Solo tienen un conjunto de cromosomas que proviene enteramente de la reina. No tienen padre. Pero aquí está la clave. ¿Qué diferencia a una obrera de una reina si ambas son hembras diploides? La respuesta es puramente nutricional. Una larva destinada a ser obrera es alimentada con jalea real solo durante sus primeros 3 días de vida, y luego cambia a una dieta de pan de abeja, una mezcla de miel y polen. En cambio, una larva destinada a ser reina es alimentada exclusivamente con jalea real durante todo su desarrollo. Este pequeño cambio dietético provoca una cascada de cambios genéticos y hormonales, activando genes que permiten el desarrollo completo del sistema reproductivo y el aumento del tamaño corporal de la reina. La reina no es genéticamente superior, simplemente tuvo una dieta superior. La reina, por su parte, es una máquina de reproducción. Vive de 2 a 5 años, mucho más que la obrera, y puede poner hasta 2.000 huevos al día en la cima de la temporada, superando su propio peso corporal en huevos en ese periodo. Su longevidad se atribuye directamente a su dieta exclusiva de jalea real, que es rica en proteínas y lípidos que activan vías genéticas asociadas a la resistencia y la vida útil prolongada. La danza del lenguaje, comunicación y geometría. El sistema de comunicación más famoso y estudiado en la biología es la danza de la abeja, o danza de la cola, waggle dance, descubierta y decodificada por el etólogo Carl von Frisch, ganador del Premio Nobel. Esta danza es un lenguaje simbólico capaz de transmitir información precisa sobre distancia y dirección. Cuando una abeja forrajera encuentra una fuente de néctar o polen de alta calidad, regresa a la colmena e interpreta esta danza en la superficie vertical del panal. Distancia. La duración de la parte de la danza donde la abeja esmenea el abdomen, el waggle, es directamente proporcional a la distancia de la fuente de alimento. Una danza más larga significa un vuelo más largo. Dirección. La dirección del menear con respecto a la vertical del panal indica la dirección del alimento en relación con el sol. Si la abeja se mueve directamente hacia arriba en el panal, la fuente de alimento está en la misma dirección que el sol. Si se mueve 30 grados a la izquierda de la vertical, el alimento está 30 grados a la izquierda del sol. La abeja interpreta un ángulo de 0 grados vertical como la posición actual del sol. Lo fascinante es que las abejas ajustan esta danza constantemente, incluso si el sol se mueve mientras están bailando. Esto demuestra una capacidad cognitiva para el cálculo astronómico y temporal que sigue asombrando a los científicos. La colmena en sí misma también es una obra maestra de geometría optimizada. Los panales están hechos de celdas hexagonales por una razón de eficiencia física. El hexágono es la forma geométrica que permite almacenar la máxima cantidad de miel con la mínima cantidad de cera, material de construcción. Si las celdas fueran circulares, dejarían espacios vacíos. Si fueran cuadradas o triangulares, requerirían más cera para llenar los espacios o serían menos eficientes en la distribución de la presión. El hexágono es el diseño perfecto para una optimización de recursos biológica. La química de la miel, el alimento inmortal. La miel es mucho más que un dulce. Es un producto químico y biológico con propiedades únicas que la han convertido en un almacén de energía y una medicina a lo largo de la historia. La miel comienza como néctar, una solución azucarada que la abeja recolecta de las flores. El néctar es principalmente sacarosa y agua. Una vez en el buche de la abeja, comienza el proceso químico. Inversión enzimática. Las abejas añaden una enzima llamada invertasa al néctar. Esta enzima descompone la sacarosa en 2 azúcares más simples, glucosa y fructosa. Esta inversión de azúcar es la razón por la que la miel no cristaliza tan fácilmente como la sacarosa pura y es más fácil de digerir. Deshidratación. La abeja obrera regurgita el néctar en la celda del panal. En ese momento, todavía contiene demasiada agua. Las abejas baten sus alas furiosamente sobre las celdas para evaporar el exceso de humedad, reduciendo el contenido de agua a menos del 18%, el bajo contenido de agua y la alta acidez. Además, las abejas añaden otra enzima, la glucosa oxidasa, que ayuda a conservar la miel. Cuando la miel se diluye ligeramente, esta enzima genera pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que funciona como un antiséptico natural. Esta es la base científica de por qué la miel ha sido utilizada históricamente para curar heridas.
Arquitectura de la colmena. Termorregulación y cera. La colmena no es solo un lugar de almacenamiento, es un entorno meticulosamente controlado, una hazaña de bioingeniería que las abejas construyen y mantienen colectivamente. La clave de esta arquitectura es el material de construcción, la cera de abejas. La cera no es fácil de producir. Para que una abeja obrera secrete las pequeñas escamas de cera de las glándulas cereras en su abdomen, debe consumir aproximadamente 8 kilogramos de miel para producir solo 1 kilogramo de cera. Esta es una inversión energética brutal, lo que explica por qué el diseño hexagonal, que maximiza el volumen de almacenamiento con el mínimo de material, es tan vital. La eficiencia energética está grabada en la estructura. La labor de construir es una tarea colectiva que requiere una precisión geométrica. Las obreras trabajan en equipo, produciendo y moldeando la cera a una temperatura interna específica de la colmena. El control de la temperatura y la humedad dentro del nido es quizás la función más crítica de la arquitectura y la colectividad de las abejas. Enfriamiento. Cuando la temperatura exterior sube y amenaza con derretir la cera o dañar la cría, las abejas activan un sistema de aire acondicionado biológico. Cientos de obreras se alinean en la entrada y en los pasillos internos y baten sus alas de forma sincronizada, creando una corriente de aire forzada para ventilar y evaporar el exceso de humedad. Otras obreras pueden incluso recolectar y regurgitar pequeñas gotas de agua dentro de la colmena para aumentar el efecto de enfriamiento por evaporación. Calentamiento. En invierno o durante las noches frías, las abejas forman un clúster o racimo invernal. Las abejas más externas forman una capa aislante densa, mientras que las abejas en el núcleo generan calor al hacer vibrar sus músculos de vuelo, pero sin mover sus alas. El racimo es esencialmente un corazón caliente que mantiene la temperatura central, donde se encuentra la reina, constante a unos 35 C, incluso cuando la temperatura exterior cae muy por debajo del punto de congelación. Las abejas rotan constantemente sus posiciones, asegurando que ninguna muera congelada en la capa externa. Es un mecanismo de supervivencia colectiva asombroso. Nutrición y recolección. La bioingeniería del polen. Si la miel es el carbohidrato de la colmena, la energía, el polen es la proteína, el material de construcción esencial para las larvas y las abejas jóvenes. El polen es fundamental para la producción de jalea real y para el desarrollo muscular y glandular de las obreras. El polen se recolecta utilizando un ingenioso mecanismo llamado cestilla de polen o corbícula, que se encuentra en el par de patas traseras de la abeja. Recolección. La abeja vuela sobre la flor y utiliza su cuerpo peludo y cargado electrostáticamente para atraer y capturar los diminutos granos de polen. Cepillado y humedecimiento. Utiliza sus patas para cepillar el polen de su cuerpo. Lo mezcla con una pequeña cantidad de néctar o miel, regurgitada y saliva. Compresión. Esta mezcla húmeda y pegajosa se compacta firmemente en la corbícula, formando dos masas visibles conocidas como pellets de polen o cargas de polen que la abeja transporta de vuelta al nido. Una vez en la colmena, las obreras procesan el polen para crear el pan de abeja. El polen se almacena en celdas, se mezcla con miel y enzimas y se sella. Este proceso de fermentación láctica es crucial. La fermentación descompone las duras paredes externas del grano de polen, haciéndolo más digestible para las abejas, conservando los nutrientes, aminoácidos, lípidos y vitaminas, y protegiéndolo de los microbios. La increíble variedad de colores de las cargas de polen que vemos en las abejas es un indicador directo de la diversidad floral de su entorno de forrajeo. Las abejas no son arbitrarias, prefieren flores específicas en ciertos momentos, y la colmena necesita una dieta equilibrada de polen de distintas fuentes para prosperar. El desafío global. Síndrome de colapso de colonias, CCD. El declive de las poblaciones de abejas, especialmente el fenómeno conocido como síndrome de colapso de colonias, CCD, se ha convertido en una preocupación ambiental y económica global desde principios del siglo XXI. El CCD no es una enfermedad única, sino un síndrome complejo donde las abejas obreras desaparecen repentinamente de la colmena, dejando atrás a la reina las larvas jóvenes y una gran cantidad de alimentos, pero sin abejas adultas para mantener el nido. La investigación científica apunta a una serie de factores interconectados que actúan sinérgicamente para debilitar la salud y la inmunidad de la colonia.
Los principales sospechosos son parásitos, ácaro varroa destructor. Este es quizás el factor biológico más destructivo. El ácaro varroa se alimenta de la grasa corporal y la hemolinfa, la sangre, de las abejas adultas y en desarrollo. Más allá del daño directo, el ácaro es un vector que transmite múltiples virus mortales a las abejas, actuando como la aguja sucia de la colmena. Pesticidas neonicotinoides. Esta clase de insecticidas sistémicos, que se absorben y se distribuyen por toda la planta, incluyendo néctar y polen, ataca el sistema nervioso central de los insectos. Incluso a niveles subletales, que no matan de inmediato, los neonicotinoides deterioran la navegación y la memoria de las abejas forrajeras, impidiendo que encuentren el camino de regreso a la colmena. Esto explica el patrón del CCD de abejas desaparecidas. Monocultivo y pérdida de hábitat. La vasta extensión de campos de monocultivo, una sola especie de planta, como el maíz o la soja, proporciona alimento solo por un breve periodo de floración. El resto del año, las abejas sufren de desnutrición, ya que carecen de la diversidad de polen necesaria para una dieta equilibrada y un sistema inmunológico fuerte. La pérdida de setos, flores silvestres y hábitats naturales elimina las fuentes de alimento de respaldo. El CCD es un ejemplo de cómo la agricultura industrial y la fragmentación del hábitat han creado una trampa ecológica para el polinizador más importante del planeta. Navegación superior, el sol, la brújula y el campo magnético. La abeja melífera es una de las navegantes más sofisticadas del mundo natural. Su capacidad para encontrar una fuente de alimento a kilómetros de distancia y comunicar su ubicación es el resultado de un sistema sensorial y cognitivo complejo. La brújula solar, luz polarizada. Las abejas pueden usar el sol como brújula, incluso cuando el cielo está nublado o el sol está oculto. Esto se debe a que son capaces de ver la luz ultravioleta polarizada. La luz solar se dispersa al pasar por la atmósfera de una manera que crea patrones de polarización invisibles para el ojo humano. La abeja interpreta estos patrones celestes para determinar la ubicación exacta del sol, incluso en un día parcialmente cubierto. Es una brújula de respaldo que siempre funciona. El mapa olfativo. Las abejas tienen un sentido del olfato excepcionalmente desarrollado. Utilizan los olores florales como marcadores químicos para identificar qué flores están floreciendo y dónde han tenido éxito previamente. Cuando una abeja forrajera baila, otras abejas la tocan y huelen las moléculas de la flor que ha traído en su cuerpo, lo que les ayuda a reconocer el objetivo. Magnetorrecepción, detección del campo magnético. La evidencia sugiere que las abejas también pueden detectar el campo magnético terrestre y utilizarlo para orientarse, especialmente cuando el sol no está visible. Esto se teoriza gracias a unas partículas de magnetita que se han encontrado en el abdomen de las abejas. Esta habilidad actúa como un tercer sistema de navegación de respaldo, asegurando que rara vez se pierdan. El regreso exitoso a la colmena después de un viaje de forrajeo es una convergencia de astronomía, química y física que se lleva a cabo en un cerebro diminuto, demostrando una memoria espacial y una capacidad de procesamiento de la información excepcionales. La evolución. ¿Por qué pican y por qué algunas no? Cerramos esta sección analizando el aguijón, quizás la característica más temida de las abejas, pero que es fundamental para la supervivencia de la colonia. El aguijón de la abeja melífera obrera es un arma de sacrificio. Está diseñado con múltiples púas o ganchos, como un anzuelo. Cuando la abeja pica a un mamífero, cuya piel es elástica y gruesa, el aguijón se ancla firmemente. Al intentar volar, la abeja arranca el aguijón de su cuerpo, junto con la glándula de veneno y parte de su tracto digestivo. Esto resulta en la muerte inevitable de la abeja en minutos. Este sacrificio se explica por la eusocialidad. La vida individual de la obrera no es tan valiosa como la supervivencia colectiva del nido. Picar es un acto de defensa de la colonia. La abeja muere, pero la glándula de veneno sigue bombeando su contenido, y el aguijón libera una feromona de alarma que llama a otras obreras a atacar al intruso. Es importante diferenciar esto de las abejas sin aguijón, Meliponini, que existen principalmente en las regiones tropicales y subtropicales. Estas abejas no pican. Se defienden con métodos alternativos como morder con sus mandíbulas, envolver al intruso en cera o propóleo, o en algunos casos, liberando sustancias cáusticas. La evolución ha demostrado que la defensa no siempre tiene que ser fatal. La próxima vez,
Exploraremos la fascinante bioquímica del veneno, las variedades de abejas solitarias y el futuro de la polinización artificial. La bioquímica del aguijón, veneno y medicina. El veneno de abeja, o apitoxina, es una mezcla bioquímica compleja que ha evolucionado como un potente mecanismo de defensa. Aunque temido por su dolor y la reacción alérgica que puede provocar, este compuesto es objeto de intensa investigación en farmacología y medicina por sus propiedades terapéuticas. Los dos componentes más importantes del veneno son proteínas y péptidos. Melitina. Este es el péptido más abundante, alrededor del 50% del peso seco del veneno, y el principal responsable del dolor agudo y la inflamación. La melitina actúa como un detergente biológico. Perfora y disuelve las membranas celulares, incluyendo los glóbulos rojos, lo que permite que el resto del veneno se propague más fácilmente. Paradójicamente, la melitina es el foco de la investigación contra el cáncer. Estudios han demostrado que puede inhibir el crecimiento y la proliferación de ciertas células cancerosas, especialmente las de mama y próstata, induciendo la apoptosis, muerte celular programada, sin dañar significativamente las células sanas circundantes. Apatina. Es un potente antiinflamatorio que actúa bloqueando una enzima clave en la respuesta inflamatoria. Su efecto es comparable al de algunos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Hialuronidasa. Esta enzima funciona como un factor de propagación. Descompone el ácido hialurónico, un componente del tejido conectivo, lo que permite que el veneno se difunda rápidamente a través de los tejidos del cuerpo de la víctima. El veneno contiene además histamina y otras aminas que provocan la respuesta alérgica inmediata, la vasodilatación y el enrojecimiento. El estudio del veneno de abeja se denomina apitoxicología y está abriendo caminos hacia nuevos tratamientos para la artritis y las enfermedades autoinmunes, donde se utiliza en dosis controladas para resetear la respuesta inmunitaria del cuerpo. Las otras abejas. El mundo de la solitaria. Cuando pensamos en abejas, imaginamos la colmena social. Sin embargo, la gran mayoría de las más de 20.000 especies de abejas conocidas en el mundo son abejas solitarias. Estas abejas no tienen reina, no producen miel en cantidades almacenables y no viven en colonias. La abeja solitaria vive una vida de esfuerzo individual concentrado. Cada hembra es fértil y es la única responsable de construir su nido y aprovisionar a su descendencia. Dos de los géneros más importantes de abejas solitarias son abejas cortadoras de hojas, Megachile. Estas abejas construyen sus nidos en cavidades naturales, como tallos huecos o agujeros en la madera. Su rasgo distintivo es cómo aprovisionan las celdas de cría. Utilizan sus mandíbulas, que son como tijeras, para cortar círculos perfectos de hojas de plantas, que luego usan para envolver y sellar cada celda de cría, protegiendo al huevo y su suministro de alimento, una mezcla de polen y néctar. No pican y son polinizadores extremadamente eficientes. Abejas albañiles, Osmia, a menudo llamadas abejas de los huertos. También anidan en cavidades, pero utilizan barro o arcilla mezclada con su saliva para construir las paredes divisorias y sellar la entrada del nido. Son conocidas por su gran eficacia como polinizadores en el comienzo de la primavera. A diferencia de las abejas melíferas, que tienen que humedecer el polen para hacer una pelota para el transporte, las abejas solitarias a menudo llevan el polen seco en cepillos especiales bajo su abdomen, el escopa, lo que permite que el polen se caiga más fácilmente, haciendo que la transferencia entre flores sea más efectiva. Un dato crucial de la ecología. Las abejas solitarias son a menudo mejores polinizadores que las abejas melíferas, que están más interesadas en el néctar y a veces ignoran el polen. Las solitarias se centran en el polen, ya que es el único alimento que almacenan para sus larvas, y su estilo de forrajeo más descuidado resulta en una mayor transferencia de polen. La polinización por zumbido, un secreto de vibración. Cerca del 9% de las flores del mundo requieren un método especial de liberación de polen, conocido como polinización vibratoria o polinización por zumbido, buzz pollination. La abeja melífera no puede realizar esta tarea, pero sí lo hacen muchas abejas solitarias y los abejorros, bombus. Ciertas flores como el tomate, la papa, los arándanos y algunas solanáceas han evolucionado con estambres que retienen su polen firmemente. La única forma de liberarlo es mediante una vibración mecánica. El abejorro, por ejemplo, utiliza un truco increíble.
Se agarra a la flor con sus mandíbulas. Desacopla sus músculos de vuelo de las alas, de forma que el ala no se mueve. Vibra sus potentes músculos torácicos a una frecuencia muy alta, cientos de hercios, lo que produce un sonido audible de zumbido. Esta vibración sacude la flor, forzando al polen a salir por pequeños poros en las anteras, las partes masculinas de la flor, rociando el cuerpo del abejorro. Este es un ejemplo de coevolución extrema. La flor ha evolucionado para hacer que su polen sea inaccesible para los polinizadores menos eficientes, garantizando que solo los insectos con la capacidad de zumbido reciban la recompensa, asegurando así una transferencia de polen más selectiva y exitosa a otras plantas. Sin la polinización por zumbido, la producción comercial de muchos de nuestros cultivos esenciales sería imposible. El cerebro miniatura, neurociencia cognitiva. Ya mencionamos la capacidad de las abejas para entender el concepto de cero, pero sus habilidades cognitivas van mucho más allá, desafiando la idea de que un cerebro pequeño implica capacidades limitadas. El cerebro de una abeja contiene menos de 1 millón de neuronas, comparado con los 86.000 millones de neuronas en el cerebro humano. A pesar de esta limitación, las abejas melíferas exhiben aprendizaje por observación. Se ha demostrado que las abejas pueden aprender a resolver un problema, como empujar una pequeña palanca para obtener una recompensa de néctar, observando a otra abeja hacerlo, sin tener que pasar por el proceso de prueba y error. Este tipo de aprendizaje social se consideraba antes exclusivo de los mamíferos y algunas aves. Percepción del tiempo y mapas mentales. Las abejas no solo recuerdan la ubicación de las flores, sino la hora del día en que esas flores son más ricas en néctar. Pueden construir un mapa mental complejo de su territorio, utilizando puntos de referencia visuales y coordenadas solares para orientarse, y no solo una simple navegación de ruta. Memoria a largo plazo y transferencia. Una abeja puede recordar una fuente de alimento que encontró semanas o meses atrás. Además, a través de la danza de la cola, transfieren esta compleja información espacial a cientos de compañeras, demostrando una memoria colectiva codificada en un lenguaje corporal. La neurociencia de las abejas nos enseña que el tamaño del cerebro no es el único factor determinante de la inteligencia. La eficiencia y la densidad de las conexiones neuronales son cruciales. El cerebro de la abeja es un modelo de procesamiento de información optimizado. Apiterapia. Productos de la colmena como tratamiento. La apiterapia es el uso de productos de la colmena, miel, polen, propóleo, jalea real y veneno, con fines terapéuticos. Si bien muchos tratamientos se basan en conocimientos populares ancestrales, la ciencia moderna está validando activamente las propiedades de estos materiales biológicos. Propóleo. Esta sustancia es una resina pegajosa que las abejas recogen de las yemas de los árboles y lo mezclan con cera y enzimas. Lo utilizan para sellar grietas en la colmena, aislar el nido y embalsamar a los intrusos, como ratones, que han matado y que son demasiado grandes para ser retirados. El propóleo es el antibiótico natural de la colmena, ya que sus componentes químicos, flavonoides y ácidos fenólicos, poseen potentes propiedades antimicrobianas, antifúngicas y antivirales. Se utiliza en forma de tintura para infecciones respiratorias y heridas. Jalea real. Ya mencionamos su poder nutricional. Se comercializa como un suplemento dietético que se cree que mejora la energía y la longevidad, aunque sus beneficios para la salud humana están en gran parte sin probar de forma concluyente en ensayos clínicos a gran escala. Su complejidad bioquímica, rica en proteínas y vitaminas B, sigue siendo objeto de estudio. Miel y cicatrización. Se utiliza en apósitos hospitalarios. Su alto contenido de azúcar crea un efecto osmótico que extrae agua de las bacterias, inhibiendo su crecimiento, y la liberación lenta de peróxido de hidrógeno proporciona una acción antibacteriana constante. La miel es un potente agente osmótico y antiséptico. El campo de la apiterapia destaca que la colmena no solo produce alimentos, sino un arsenal biológico de sustancias que han evolucionado para proteger la vida en el nido y que tienen un potencial sin explotar en la medicina humana. La bioquímica del aguijón, veneno y medicina. El veneno de abeja o apitoxina es una mezcla bioquímica compleja que ha evolucionado como un potente mecanismo de defensa. Aunque temido por su dolor y la reacción alérgica que puede provocar, este compuesto es objeto de intensa investigación en farmacología y medicina por sus propiedades terapéuticas. Los dos componentes más importantes del veneno son proteínas y péptidos. Melitina.
Este es el péptido más abundante, alrededor del 50% del peso seco del veneno, y el principal responsable del dolor agudo y la inflamación. La melitina actúa como un detergente biológico. Perfora y disuelve las membranas celulares, incluyendo los glóbulos rojos, lo que permite que el resto del veneno se propague más fácilmente. Paradójicamente, la melitina es el foco de la investigación contra el cáncer. Estudios han demostrado que puede inhibir el crecimiento y la proliferación de ciertas células cancerosas, especialmente las de mama y próstata, induciendo la apoptosis, muerte celular programada, sin dañar significativamente las células sanas circundantes. Apatina. Es un potente antiinflamatorio que actúa bloqueando una enzima clave en la respuesta inflamatoria. Su efecto es comparable al de algunos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Hialuronidasa. Esta enzima funciona como un factor de propagación. Descompone el ácido hialurónico, un componente del tejido conectivo, lo que permite que el veneno se difunda rápidamente a través de los tejidos del cuerpo de la víctima. El veneno contiene además histamina y otras aminas que provocan la respuesta alérgica inmediata, la vasodilatación y el enrojecimiento. El estudio del veneno de abeja se denomina apitoxicología y está abriendo caminos hacia nuevos tratamientos para la artritis y las enfermedades autoinmunes, donde se utiliza en dosis controladas para resetear la respuesta inmunitaria del cuerpo. Las otras abejas. El mundo de la solitaria. Cuando pensamos en abejas, imaginamos la colmena social. Sin embargo, la gran mayoría de las más de 20.000 especies de abejas conocidas en el mundo son abejas solitarias. Estas abejas no tienen reina, no producen miel en cantidades almacenables y no viven en colonias. La abeja solitaria vive una vida de esfuerzo individual concentrado. Cada hembra es fértil y es la única responsable de construir su nido y aprovisionar a su descendencia. Dos de los géneros más importantes de abejas solitarias son abejas cortadoras de hojas, megachile. Estas abejas construyen sus nidos en cavidades naturales, como tallos huecos o agujeros en la madera. Su rasgo distintivo es cómo aprovisionan las celdas de cría. Utilizan sus mandíbulas, que son como tijeras, para cortar círculos perfectos de hojas de plantas, que luego usan para envolver y sellar cada celda de cría, protegiendo al huevo y su suministro de alimento, una mezcla de polen y néctar. No pican y son polinizadores extremadamente eficientes. Abejas albañiles, osmia, a menudo llamadas abejas de los huertos. También anidan en cavidades, pero utilizan barro o arcilla mezclada con su saliva para construir las paredes divisorias y sellar la entrada del nido. Son conocidas por su gran eficacia como polinizadores en el comienzo de la primavera. A diferencia de las abejas melíferas, que tienen que humedecer el polen para hacer una pelota para el transporte, las abejas solitarias a menudo llevan el polen seco en cepillos especiales bajo su abdomen, el escopa, lo que permite que el polen se caiga más fácilmente, haciendo que la transferencia entre flores sea más efectiva. Un dato crucial de la ecología. Las abejas solitarias son a menudo mejores polinizadores que las abejas melíferas, que están más interesadas en el néctar y a veces ignoran el polen. Las solitarias se centran en el polen, ya que es el único alimento que almacenan para sus larvas, y su estilo de forrajeo más descuidado resulta en una mayor transferencia de polen. La polinización por zumbido. Un secreto de vibración. Cerca del 9% de las flores del mundo requieren un método especial de liberación de polen, conocido como polinización vibratoria o polinización por zumbido, buzz pollination. La abeja melífera no puede realizar esta tarea, pero sí lo hacen muchas abejas solitarias y los abejorros, bombus. Ciertas flores como el tomate, la papa, los arándanos y algunas solanáceas han evolucionado con estambres que retienen su polen firmemente. La única forma de liberarlo es mediante una vibración mecánica. El abejorro, por ejemplo, utiliza un truco increíble. Se agarra a la flor con sus mandíbulas, desacopla sus músculos de vuelo de las alas, de forma que el ala no se mueve. Vibra sus potentes músculos torácicos a una frecuencia muy alta, cientos de hercios, lo que produce un sonido audible de zumbido. Esta vibración sacude la flor, forzando al polen a salir por pequeños poros en las anteras, las partes masculinas de la flor, rociando el cuerpo del abejorro. Este es un ejemplo de coevolución extrema. La flor ha evolucionado para hacer que su polen sea inaccesible para los polinizadores menos eficientes.
garantizando que solo los insectos con la capacidad de zumbido reciban la recompensa, asegurando así una transferencia de polen más selectiva y exitosa a otras plantas. Sin la polinización por zumbido, la producción comercial de muchos de nuestros cultivos esenciales sería imposible. El cerebro miniatura, neurociencia cognitiva. Ya mencionamos la capacidad de las abejas para entender el concepto de cero, pero sus habilidades cognitivas van mucho más allá, desafiando la idea de que un cerebro pequeño implica capacidades limitadas. El cerebro de una abeja contiene menos de 1 millón de neuronas, comparado con los 86.000 millones de neuronas en el cerebro humano. A pesar de esta limitación, las abejas melíferas exhiben aprendizaje por observación. Se ha demostrado que las abejas pueden aprender a resolver un problema, como empujar una pequeña palanca para obtener una recompensa de néctar, observando a otra abeja hacerlo, sin tener que pasar por el proceso de prueba y error. Este tipo de aprendizaje social se consideraba antes exclusivo de los mamíferos y algunas aves. Percepción del tiempo y mapas mentales. Las abejas no solo recuerdan la ubicación de las flores, sino la hora del día en que esas flores son más ricas en néctar. Pueden construir un mapa mental complejo de su territorio, utilizando puntos de referencia visuales y coordenadas solares para orientarse, y no solo una simple navegación de ruta. Memoria a largo plazo y transferencia. Una abeja puede recordar una fuente de alimento que encontró semanas o meses atrás. Además, a través de la danza de la cola, transfieren esta compleja información espacial a cientos de compañeras, demostrando una memoria colectiva codificada en un lenguaje corporal. La neurociencia de las abejas nos enseña que el tamaño del cerebro no es el único factor determinante de la inteligencia. La eficiencia y la densidad de las conexiones neuronales son cruciales. El cerebro de la abeja es un modelo de procesamiento de información optimizado. Apiterapia. Productos de la colmena como tratamiento. La apiterapia es el uso de productos de la colmena, miel, polen, propóleo, jalea real y veneno, con fines terapéuticos. Si bien muchos tratamientos se basan en conocimientos populares ancestrales, la ciencia moderna está validando activamente las propiedades de estos materiales biológicos. Propóleo. Esta sustancia es una resina pegajosa que las abejas recogen de las yemas de los árboles y lo mezclan con cera y enzimas. Lo utilizan para sellar grietas en la colmena, aislar el nido y embalsamar a los intrusos, como ratones, que han matado y que son demasiado grandes para ser retirados. El propóleo es el antibiótico natural de la colmena, ya que sus componentes químicos, flavonoides y ácidos fenólicos, poseen potentes propiedades antimicrobianas, antifúngicas y antivirales. Se utiliza en forma de tintura para infecciones respiratorias y heridas. Jalea real. Ya mencionamos su poder nutricional. Se comercializa como un suplemento dietético que se cree que mejora la energía y la longevidad, aunque sus beneficios para la salud humana están en gran parte sin probar de forma concluyente en ensayos clínicos a gran escala. Su complejidad bioquímica, rica en proteínas y vitaminas B, sigue siendo objeto de estudio. Miel y cicatrización. Se utiliza en apósitos hospitalarios. Su alto contenido de azúcar crea un efecto osmótico que extrae agua de las bacterias, inhibiendo su crecimiento, y la liberación lenta de peróxido de hidrógeno proporciona una acción antibacteriana constante. La miel es un potente agente osmótico y antiséptico. El campo de la apiterapia destaca que la colmena no solo produce alimentos, sino un arsenal biológico de sustancias que han evolucionado para proteger la vida en el nido y que tienen un potencial sin explotar en la medicina humana. Apicultura moderna. Desafíos y monitoreo. La apicultura es la práctica de gestionar y mantener colonias de abejas melíferas, principalmente para la producción de miel, cera y cada vez más para el servicio de polinización comercial. Sin embargo, la apicultura moderna se enfrenta a desafíos que van más allá del simple control de plagas. El formato de colmena más común en la apicultura moderna es la colmena Langstroth, inventada en el siglo XIX. Su diseño se basa en el principio del espacio de la abeja, bee space. El reverendo L. Langstroth descubrió que las abejas dejarán un espacio libre de aproximadamente 9.5 milímetros entre los panales. Si el espacio es menor, lo sellan con propóleo. Si es mayor, construyen panales de cera. Este descubrimiento permitió diseñar cuadros móviles que pueden ser inspeccionados por el apicultor sin dañar la estructura de la colmena, revolucionando la gestión de las colonias. Los desafíos actuales para el apicultor son inmensos y se centran en la salud de la colonia.
Monitoreo de varroa. La gestión del ácaro. Varroa destructor es una batalla constante. Los apicultores deben monitorear los niveles de infestación con precisión y aplicar tratamientos acaricidas específicos en momentos clave para evitar que el parásito debilite a la colonia antes del invierno. El manejo de la resistencia del ácaro a los tratamientos es un problema creciente. Transhumancia. Gran parte de la apicultura comercial moderna se basa en la polinización por contrato. Esto implica el transporte masivo de colmenas a través de miles de kilómetros para polinizar cultivos a gran escala, como los almendros en California. Este constante movimiento estresa a las colonias, las expone a múltiples pesticidas diferentes y las somete a dietas nutricionalmente pobres, a menudo polen de una sola fuente, lo que contribuye a la susceptibilidad al síndrome de colapso de colonias, CCD. La tecnología está jugando un papel en la solución. Los apicultores de vanguardia utilizan monitores de colmena electrónicos que miden el peso, la temperatura y la humedad interna para detectar problemas de forma remota. Por ejemplo, una disminución repentina en el peso puede indicar una pérdida masiva de forrajeras, mientras que la falta de un patrón de temperatura estable puede sugerir un problema con la reina. La apicultura se está convirtiendo en una ciencia de datos. La economía interna. Trofalaxis y reparto de información. La trofalaxis es el término científico para la transferencia boca a boca de alimentos líquidos, néctar, miel, agua, entre las abejas. Lejos de ser solo una forma de repartir la comida, la trofalaxis es un mecanismo central para la cohesión social, la comunicación y la distribución de feromonas dentro de la colmena. Cuando una abeja forrajera regresa con néctar, lo transfiere a las abejas nodrizas más jóvenes a través de trofalaxis. Este acto tiene 3 funciones vitales. Procesamiento de alimentos. La abeja receptora añade sus propias enzimas al néctar, continuando el proceso de inversión y deshidratación para convertirlo en miel, como vimos anteriormente. Distribución de feromonas reales. La obrera recibe, junto con el alimento, la feromona de la reina. Esta feromona es una mezcla compleja de compuestos químicos producida por la reina, que se distribuye por toda la colonia a través de la trofalaxis. La presencia constante de esta feromona es la señal química que inhibe el desarrollo de los ovarios de las obreras, manteniéndolas estériles, y les indica que la reina está viva, sana y presente. Si la feromona se interrumpe porque la reina ha muerto o está enferma, las obreras comienzan a construir celdas de emergencia para criar una nueva reina. Monitoreo del estado de la colonia. La velocidad y la frecuencia de la trofalaxis actúan como un sistema de retroalimentación sobre el estado nutricional de la colonia. Si el alimento entra rápidamente en la colmena, la reina responde aumentando su tasa de puesta de huevos. Si el flujo es lento, la reina disminuye la puesta. La trofalaxis transforma la colmena en un solo superorganismo, donde el estado de ánimo, la fertilidad y las condiciones nutricionales se comunican a través de un intercambio químico constante. Es la economía circulatoria de la colmena. La electrónica de la polinización. Cargas eléctricas. La interacción entre una abeja y una flor no es simplemente un contacto físico. Es un evento regido por la electrofísica. Un dato muy curioso: cuando una abeja vuela por el aire, la fricción del aire contra su cuerpo y sus alas genera una carga electrostática positiva en su cuerpo. Piensen en un globo frotado contra el cabello. Las flores, por otro lado, están naturalmente conectadas a tierra, a través del tallo y el suelo, y por lo tanto, tienen una carga electrostática ligeramente negativa o neutra. Cuando una abeja cargada positivamente se acerca a una flor cargada negativamente o neutra, ocurre una atracción electrostática que juega un papel crucial en la eficiencia de la polinización. Atracción de polen. Esta diferencia de potencial eléctrico hace que el polen, que es muy ligero, salte de las anteras de la flor y se adhiera al cuerpo peludo y cargado positivamente de la abeja, como si fuera un imán. Es una transferencia sin contacto perfecto, lo que maximiza la recolección. Señal de ocupación. Lo más fascinante es lo que sucede después de que una abeja ha visitado una flor. La abeja deja una huella eléctrica positiva en la flor. Si una segunda abeja llega inmediatamente después, puede detectar esta carga positiva y entender que la flor acaba de ser visitada, y por lo tanto, probablemente ha sido drenada de néctar. Esta abeja, en un acto de eficiencia, se aleja, ahorrando tiempo y energía que de otro modo gastaría en una flor vacía. La abeja no solo usa la vista y el olfato,
sino un sexto sentido eléctrico para optimizar su forrajeo. Esto subraya la sofisticación de la coevolución entre las plantas y sus polinizadores. La abeja y la biodiversidad. El valor de la polinización. El valor ecológico y económico de las abejas es incalculable. La función principal de la abeja como polinizadora la convierte en una especie clave en muchos ecosistemas. Una especie clave es aquella cuya presencia o ausencia afecta dramáticamente a muchas otras especies en la comunidad biológica. Valor de la biodiversidad. Más del 85% de las plantas con flores del mundo, alrededor de 350.000 especies, dependen, al menos parcialmente, de la polinización animal. Sin abejas, las plantas dejarían de reproducirse, provocando una cascada de extinciones que afectaría a los herbívoros y posteriormente a sus depredadores. Las abejas mantienen la estructura genética y la supervivencia a largo plazo de los bosques, praderas y humedales. Valor económico. El valor económico global del servicio de polinización de insectos se estima en cientos de miles de millones de dólares anualmente. Solo en Estados Unidos, el valor anual de la polinización es de aproximadamente 15 a 20 mil millones de dólares. Gran parte de este valor se atribuye a la abeja melífera, pero la contribución de las abejas silvestres solitarias es cada vez más reconocida y valorada. La necesidad de conservar la diversidad de abejas se deriva de la necesidad de seguridad del cultivo. Si dependemos de una sola especie, la melífera, un brote de enfermedad podría diezmar la producción de alimentos. La presencia de diversas especies de abejas silvestres asegura la polinización de diferentes cultivos en distintos momentos y bajo diversas condiciones climáticas. Un concepto interesante es la suplementación funcional, que es la idea de que diferentes polinizadores cumplen diferentes nichos. Por ejemplo, la abeja melífera poliniza las flores de la copa de los árboles, mientras que los abejorros polinizan por zumbido las flores que cuelgan y las abejas solitarias que anidan en el suelo se encargan de las flores más bajas. La salud de nuestros ecosistemas depende de este trabajo en equipo de miles de especies. La danza de la higiene. Limpieza social. Continuamos con otro ejemplo de la eusocialidad en acción. El comportamiento de higiene social. La lucha constante contra patógenos y parásitos ha llevado a las abejas a desarrollar comportamientos colectivos de limpieza que son esenciales para la salud de la colmena. Las abejas melíferas son conocidas por ser meticulosamente limpias. Su comportamiento higiénico se dirige principalmente a la eliminación de las pupas infectadas o enfermas de las celdas de cría. Detección de pupas enfermas. Las abejas obreras son capaces de oler a las larvas y pupas que han muerto por enfermedades como la loquia americana o el ácaro varroa. Las abejas abren la celda, sacan la cría enferma y la desechan fuera de la colmena. Resistencia genética. La capacidad de una colonia para realizar este comportamiento higiénico está codificada genéticamente. Los apicultores a menudo crían selectivamente reinas que provienen de colonias que demuestran altos niveles de higiene, ya que estas colonias son inherentemente más resistentes a las enfermedades y al ácaro varroa. Este comportamiento es una de las principales defensas conductuales de la abeja y subraya cómo la selección natural favorece los comportamientos colectivos de salud sobre las defensas individuales. La colmena es, en muchos sentidos, un sistema inmunológico colectivo. Los machos hijos de nadie. La biología del zángano. El zángano, drone, es el macho de la abeja melífera y, a menudo, el miembro más incomprendido de la colonia. A diferencia de las obreras que viven para trabajar, el zángano existe por una sola razón biológica: la reproducción. Ya mencionamos su estatus genético. Son haploides, lo que significa que solo tienen la mitad de los cromosomas, solo tienen madre, la reina, pero no padre. El zángano tiene una biología muy diferente a la obrera. Físicamente, es más grande, más robusto y tiene ojos compuestos desproporcionadamente enormes. Sus grandes ojos están adaptados para detectar a la reina en pleno vuelo durante el apareamiento. No tiene aguijón, ya que el aguijón es un ovopositor modificado y él no tiene ovarios. Socialmente, no recolecta néctar ni polen. No tiene las glándulas cereras ni las glándulas hipofaríngeas para producir jalea real. No participa en la limpieza, la construcción o la defensa. Su única contribución a la economía de la colmena es su calor corporal y su valor genético. Los zánganos son tolerados por la colonia solo durante los meses de abundancia, primavera y verano. En el otoño,
Cuando los recursos disminuyen y se acerca el invierno, las obreras toman una decisión brutal, pero biológicamente necesaria. Inician el desalojo de zánganos. Las obreras dejan de alimentarlos, los arrastran fuera de la colmena y no les permiten volver a entrar. Dado que no tienen la capacidad de alimentarse por sí mismos ni las estructuras para resistir el frío, los zánganos mueren. Este es un ejemplo de la optimización de recursos del superorganismo. El propósito reproductivo del zángano se cumple en un evento único, el vuelo nupcial. Cientos de zánganos de diferentes colonias se congregan en áreas de congregación de zánganos, DCA, que son puntos en el cielo fijos y persistentes año tras año. La reina vuela a la DCA y se aparea con múltiples zánganos, a menudo de 10 a 20, en un solo vuelo. El apareamiento es fatal para el zángano, ya que sus órganos genitales se desprenden al final del acto. La reina almacena el esperma de todos estos machos en un órgano llamado espermateca y lo utiliza para fertilizar los huevos durante el resto de su vida. Este apareamiento múltiple garantiza la diversidad genética dentro de la colmena, lo que la hace más resistente a enfermedades. La pesadilla de la bacteria, Loque americana. La salud de la colonia es un tema crítico, y la Loque americana, American Fall Brood, AFB, causada por la bacteria formadora de esporas Paenibacillus larvae, es considerada la enfermedad más grave de la abeja melífera. Su nombre se refiere a su origen en América del Norte, aunque ahora está distribuida globalmente. La ciencia detrás de su letalidad reside en su capacidad para formar esporas altamente resistentes. Infección. La larva ingiere las esporas al ser alimentada. Una vez en el intestino de la larva, las esporas germinan en bacterias activas. Muerte y consistencia. La bacteria prolifera masivamente, consumiendo a la larva desde dentro. La larva infectada muere después de que la celda de cría ha sido sellada. La pupa muerta se descompone y se convierte en una masa pegajosa, de color marrón oscuro, con un olor fuerte y desagradable. Formación de escamas. A medida que esta masa se seca, se convierte en una escama dura que contiene miles de millones de nuevas esporas. Estas esporas son increíblemente resistentes. Pueden permanecer viables en la cera, la miel y el equipo de apicultura durante más de 70 años. Un dato impactante: la Loque americana es tan contagiosa y persistente que el tratamiento químico, antibióticos, solo suprime la enfermedad temporalmente. En la mayoría de los países, la única medida legal y biológicamente efectiva para detener su propagación es la destrucción total de la colonia y la quema de todo el equipo y panales infectados. La AFB es un recordatorio de que la salud de la colmena depende de un equilibrio biológico que puede romperse catastróficamente por un patógeno especializado. El reloj biológico acelerado, el envejecimiento de la obrera, el concepto de la esperanza de vida en las abejas melíferas es un campo fascinante que ilustra el principio de la plasticidad fenotípica y la optimización colectiva. Ya establecimos que una obrera de verano vive solo 5 a 6 semanas, mientras que una obrera nacida a finales del otoño, la abeja de invierno o abeja gorda, puede vivir de 4 a 6 meses. La diferencia no es genética, sino fisiológica y está impulsada por el rol y el estrés. Estrés oxidativo y desgaste físico. Las obreras de verano mueren por el intenso desgaste físico del forrajeo. Una abeja forrajera vuela miles de kilómetros y sus alas se desgastan literalmente. Además, la alta actividad metabólica del vuelo genera un alto nivel de estrés oxidativo, daño celular causado por radicales libres, lo que acelera el envejecimiento celular. Abejas de invierno, abejas gordas. Estas abejas no realizan forrajeo. En su lugar, acumulan grandes cantidades de cuerpos grasos y proteínas en sus tejidos. Los cuerpos grasos no solo sirven como reserva de energía, sino que son cruciales para el sistema inmunológico de la abeja. Pasan el invierno inactivas, conservando energía y reduciendo el estrés oxidativo. Su longevidad es vital para que la colonia pueda sobrevivir al invierno y reiniciar la cría en primavera. La colonia ajusta activamente la esperanza de vida de sus miembros en respuesta a las necesidades estacionales. La vida de la obrera es un recurso biológico que se utiliza intensamente cuando es necesario, verano, y se conserva con austeridad cuando el objetivo es la supervivencia a largo plazo, invierno. La coevolución floral, ingeniería para la abeja. Las plantas con flores, angiospermas, y las abejas
han coevolucionado durante millones de años, resultando en adaptaciones mutuas que son asombrosas. Las flores son, de hecho, ingeniería biológica diseñada para manipular el comportamiento de la abeja. Aquí hay algunas estrategias de las flores. Guías de néctar, patrones ultravioleta. Muchas flores tienen patrones de coloración en sus pétalos que son invisibles para el ojo humano, pero que brillan intensamente en el espectro de luz ultravioleta, que las abejas sí pueden ver. Estos patrones de color, a menudo líneas o puntos que convergen en el centro, actúan como una pista de aterrizaje o una guía visual que dirige a la abeja directamente a la fuente de néctar, asegurando el contacto con los estambres y el pistilo. Es una comunicación visual encubierta, recompensa honesta y engaño. La mayoría de las flores ofrecen una recompensa honesta de néctar y polen. Sin embargo, algunas orquídeas han desarrollado estrategias de engaño. Algunas orquídeas, por ejemplo, imitan la forma y el olor de las feromonas de una abeja hembra, atrayendo al zángano para una pseudocópula que resulta en la transferencia de polen, pero sin ofrecer ninguna recompensa de néctar. Mecanismos de bloqueo de polen. Algunas flores, como las de la salvia, tienen mecanismos de palanca que se activan solo cuando la abeja toca un punto específico. Al tocar la palanca, el estambre se mueve y literalmente golpea a la abeja en la espalda con una pequeña nube de polen. Es un ejemplo de biomecánica diseñada para asegurar que la abeja reciba el polen solo después de haber penetrado profundamente en la flor, maximizando la probabilidad de que el polen se transfiera de forma cruzada. Las flores han invertido recursos en color, forma y química para reducir el costo de polinización y maximizar la eficiencia de la transferencia genética, haciendo de la abeja el socio indispensable en su reproducción. La percepción del color y el tiempo. Una nota sobre la percepción sensorial única de la abeja, que les permite operar en un mundo que percibimos de manera muy diferente. Visión del color. Las abejas son tricrómatas al igual que los humanos, pero sus 3 picos de sensibilidad no coinciden con los nuestros. Su visión está desplazada hacia el extremo más corto del espectro. Ven el ultravioleta, UV, el azul y el verde. No son sensibles al color rojo, que les parece gris o negro, pero ven los colores que contienen el componente UV con una claridad asombrosa. Esta visión de UV es la que les permite ver las guías de néctar en las flores. Percepción del tiempo de vuelo. Las abejas no miden la distancia simplemente contando los movimientos de sus alas, sino por la velocidad y la duración del flujo óptico, qué tan rápido se mueven los objetos en su campo de visión mientras vuelan. Un experimento demostró que si se obligaba a las abejas a volar a través de un túnel con rayas visuales más densas, lo que hacía que los objetos pasaran más rápido, las abejas subestimaban la distancia recorrida, aunque la distancia física fuera la misma. Esto indica que miden la distancia de vuelo usando un integrador visual de tiempo y velocidad. La abeja vive, literalmente, en un mundo diferente, un mundo de campos eléctricos sutiles, luces UV invisibles y distancias medidas por el movimiento visual, todo para la eficiencia de la polinización. La cronobiología de la abeja, el reloj interno. Las abejas no solo navegan por el espacio, también navegan por el tiempo. Una de sus habilidades cognitivas más asombrosas es su sentido interno del tiempo o ritmo circadiano que les permite predecir cuándo florecerá y liberará néctar una planta específica. Este fenómeno se conoce como memoria temporal floral, predicción de horarios. Muchas flores no producen néctar constantemente, siguen un horario estricto. Por ejemplo, algunas liberan néctar solo al amanecer, mientras que otras lo hacen al mediodía o al atardecer. La abeja es capaz de aprender estos horarios y memorizarlos, visitando cada flor solo cuando está produciendo activamente su recompensa azucarada. Esto maximiza su eficiencia de forrajeo. El experimento del reloj. Los científicos demostraron este reloj interno entrenando a las abejas para que visitaran un comedero que solo ofrecía jarabe de azúcar a una hora específica del día. Al día siguiente, las abejas regresaron a esa ubicación con una precisión de minutos, incluso cuando el comedero no tenía comida. Su capacidad para sincronizar sus visitas con el horario de las flores se mantiene incluso si se las traslada a un entorno con luz constante, sin sol, lo que prueba que el reloj es endógeno interno. Ajuste al tiempo solar. La abeja compensa constantemente el movimiento del sol en el cielo, como vimos en la danza de la cola.
Sin embargo, su reloj circadiano también está involucrado en este proceso. Ajusta su reloj biológico para seguir el ritmo de 24 horas de la Tierra, permitiéndoles calcular la dirección del Sol correctamente, independientemente de la hora a la que realizan su danza. Esta sofisticada cronobiología subraya que la inteligencia de la abeja no se limita a la resolución de problemas. También implica la integración temporal para optimizar el comportamiento colectivo de forrajeo. Enfermedades fúngicas. La amenaza del nosema. Además de las plagas como el ácaro varroa y las bacterias como la loque americana, las abejas se ven amenazadas por enfermedades micóticas y protistas, siendo la más prevalente la nocemosis, causada por un microsporidio, antes clasificado como hongo, conocido como Nosema apis, o más comúnmente, Nosema ceranae. El nosema es un parásito unicelular que ataca y se reproduce dentro de las células epiteliales del intestino medio de la abeja adulta. Mecanismo de infección. Las abejas ingieren esporas de nosema a través de la trofalaxis, agua contaminada o al limpiar las celdas de cría. Una vez ingerida, la espora inyecta su material infeccioso en la célula intestinal. Daño fisiológico. La infección daña las paredes del intestino, comprometiendo la capacidad de la abeja para digerir y absorber nutrientes, especialmente proteínas y vitaminas del polen. Síntomas colectivos. Aunque a menudo no presenta síntomas externos dramáticos, aparte de diarrea, en el caso de Nosema apis clásico, el efecto más peligroso es la reducción masiva de la vida útil de las obreras, especialmente las abejas de invierno. Una abeja de invierno infectada no puede acumular los suficientes cuerpos grasos y proteínas para sobrevivir el invierno, lo que lleva al colapso de la colonia a principios de la primavera debido a una insuficiencia de abejas adultas, incluso si la reina está sana. El Nosema ceranae, más agresivo y más reciente en la distribución global, ha sido implicado como un contribuyente al síndrome de colapso de colonias, CCD, actuando sinérgicamente con los pesticidas y la desnutrición para debilitar la inmunidad de la colmena. La lucha contra el nosema se centra en el uso de antibióticos antifúngicos, aunque con resistencia creciente, y lo más importante, en proporcionar una nutrición rica y variada para fortalecer la salud intestinal de la abeja. La farmacia de la colmena, propóleo y salud. Volvamos al propóleo, la resina de los árboles que las abejas recolectan. Más allá de su uso como material de sellado, el propóleo es el sistema inmunológico colectivo de la colmena, su farmacia y desinfectante. El propóleo está compuesto por una mezcla de resinas de plantas, aceites esenciales, cera y polen. Su composición exacta varía drásticamente según la vegetación del entorno. Por ejemplo, el propóleo brasileño del Baccharis es diferente al europeo del álamo. Esta diversidad botánica se traduce en una rica variedad de compuestos químicos activos, principalmente flavonoides y compuestos fenólicos, antimicrobiano de amplio espectro. El propóleo posee potentes propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. Las abejas lo utilizan para desinfectar el interior de las celdas de cría antes de que la reina ponga un huevo y para cubrir y pulir las paredes de la colmena, creando una barrera física y química contra los patógenos. Modulación inmunológica. Se ha demostrado que las abejas que viven en colmenas con un recubrimiento interno de propóleo más grueso tienen una respuesta inmunológica individual más fuerte contra los parásitos y una menor carga viral. Esto se conoce como automedicación social. Las abejas no solo utilizan el propóleo para limpiar el entorno, sino que el contacto con él mejora su propia salud. Regulación térmica. La capa de propóleo mejora el aislamiento de la colmena, ayudando en la termorregulación y reduciendo la inversión energética que la colonia tiene que hacer para calentarse o enfriarse. La colmena es, por lo tanto, una estructura sanitaria activa, y el propóleo es el principal agente de esta salubridad. Las abejas están constantemente invirtiendo en la sanidad preventiva del nido. Apicultura urbana, el retorno a la ciudad. La apicultura urbana es una tendencia creciente que ha surgido en respuesta a la preocupación por el declive de las poblaciones de abejas y la necesidad de aumentar la conciencia sobre los polinizadores. Las azoteas de los rascacielos, los parques y los jardines comunitarios en las ciudades se están convirtiendo en sitios viables para la apicultura. Contrariamente a la intuición, las ciudades pueden ser refugios para las abejas en ciertos aspectos. Diversidad floral.
Las áreas urbanas, a menudo, tienen una mayor diversidad floral que las vastas extensiones de monocultivos agrícolas. Los jardines, los árboles ornamentales y los parques proporcionan un suministro más constante y variado de néctar y polen durante toda la temporada, lo que mejora la nutrición de la colmena. Menor exposición a pesticidas. Aunque los pesticidas se utilizan en parques y jardines urbanos, las abejas de la ciudad generalmente tienen una menor exposición a los pesticidas sistémicos a gran escala, como los neonicotinoides, que se utilizan en la agricultura industrial. Conciencia pública. La apicultura urbana pone a las abejas frente a frente con la población, aumentando la conciencia ecológica y promoviendo la creación de hábitats amigables con los polinizadores, como la plantación de flores nativas en los balcones y jardines. Sin embargo, la apicultura urbana también presenta desafíos, como el riesgo de enjambres en áreas densamente pobladas y el aumento de la presión sobre los recursos florales locales. La clave es el manejo responsable y la educación de la población para que convivan con los polinizadores. Bioacústica de la colmena. El lenguaje del sonido. Cerramos esta sección introduciendo un campo de estudio fascinante: la bioacústica de la colmena. Las abejas se comunican no solo con danzas y feromonas, sino también mediante vibraciones y sonidos que los científicos están aprendiendo a interpretar. Sonido de pipas y tuts. Cuando una nueva reina está a punto de emerger de su celda, puede emitir un sonido agudo y resonante llamado peeping, pipa. La reina que ya ha emergido y que busca encontrar y matar a sus hermanas aún en sus celdas, emite un sonido más bajo llamado tooting, bocinazo. Los apicultores a menudo utilizan estos sonidos como indicadores acústicos del estado de la colmena y la necesidad de gestión. Zumbido de alarma. Los diferentes niveles y frecuencias del zumbido de las obreras indican distintos estados emocionales o necesidades, desde la calma hasta la alarma. El zumbido de alarma es una vibración de muy alta frecuencia que advierte a la colonia de una amenaza y se utiliza en combinación con la feromona de alarma del aguijón. Vibraciones de recolección. Incluso la danza de la cola tiene un componente vibratorio. La abeja que baila utiliza vibraciones del panal para comunicar con mayor eficacia la calidad de la fuente de alimento a sus compañeras. La colmena es un entorno sorprendentemente ruidoso para un insecto, y la monitorización acústica está emergiendo como una herramienta no invasiva y de alta tecnología para diagnosticar problemas de salud y comportamiento de la colonia antes de que se vuelvan visibles. El sonido es, de hecho, una capa crucial del complejo lenguaje social de la abeja. Reproducción colectiva, el fenómeno de la enjambrazón. La enjambrazón, swarming, no es un simple evento de migración. Es el mecanismo reproductivo natural de la colonia de abejas melíferas, donde la colonia se divide para crear dos nuevas unidades. Cuando una colonia se vuelve demasiado populosa y tiene un exceso de recursos, toma la decisión colectiva de reproducirse. Es la forma en que el superorganismo se clona. El proceso es meticulosamente orquestado. Preparación de la nueva reina. La colonia comienza a construir celdas grandes y especializadas llamadas celdas reales, donde la reina actual pone huevos fertilizados. Las obreras alimentan a estas larvas exclusivamente con jalea real, asegurando que se desarrollen como nuevas reinas. Reducción de peso. Unos días antes de que la primera nueva reina esté lista para emerger, la reina madre deja de poner huevos y las obreras reducen su alimentación. Esto tiene un propósito físico. La reina debe estar lo suficientemente ligera para volar con el enjambre. La división. Aproximadamente la mitad de la población de obreras adultas, junto con la reina madre, abandona la colmena en un evento espectacular y ruidoso, conocido como el enjambre primario. Estas abejas se cargan de miel en el buche antes de partir, asegurando reservas de combustible para la búsqueda de un nuevo hogar. Búsqueda de nuevo hogar. El enjambre se posa inicialmente en un objeto cercano, una rama de árbol, un poste, mientras un grupo especializado de obreras, llamadas abejas exploradoras, sale a buscar cavidades adecuadas. Las exploradoras regresan y realizan una versión de la danza de la cola para vender la ubicación de los sitios potenciales. El enjambre toma una decisión colectiva cuando una opción recibe un consenso suficiente, un proceso notable de toma de decisiones democrática en insectos. El enjambre primario es, de hecho, el momento menos peligroso de la abeja. Están saturadas de miel, tranquilas, y su instinto no es picar, sino encontrar refugio. La colmena original se queda con la cría, el resto de las obreras y las celdas reales, de donde emergerá la nueva reina.
La química de la furia. Feromonas de alarma. Ya mencionamos que la picadura de la abeja melífera libera una feromona de alarma. La feromona de alarma es una señal química que recluta y excita a otras obreras para que se unan a la defensa. Es la química detrás del ataque colectivo. La feromona de alarma de la abeja melífera es una mezcla de más de 40 compuestos volátiles diferentes, pero el componente principal es el acetato de isopentilo, IPA. Activación y reclutamiento. Cuando la abeja pica, el IPA se libera del aguijón anclado. Este químico tiene un olor distintivo que muchos describen como similar al plátano o la banana artificial. Este olor alerta a las obreras cercanas. Inducción del ataque. Al oler el IPA, las obreras pasan de un estado de calma a un estado de alta agresividad y están más inclinadas a volar hacia la fuente del olor y picar. El IPA también marca el objetivo con un rastro químico que ayuda a las atacantes a encontrarlo. Persistencia. La feromona de alarma puede permanecer activa en la ropa, el pelo o un objeto durante horas. Por eso, si alguien es picado, es crucial que se aleje de la zona y, si es posible, se cambie de ropa, ya que la feromona de alarma sigue actuando como un faro de peligro para la colmena. El estudio de las feromonas de alarma es fundamental para los apicultores, que deben tomar precauciones para no liberar accidentalmente esta señal química, especialmente al usar herramientas o al realizar inspecciones de colmenas. Biotecnología. Abejas detectores de explosivos. Las abejas no solo tienen un asombroso sentido del olfato para encontrar néctar y polen. Su capacidad para detectar y discriminar entre diferentes olores químicos es tan precisa que se han convertido en sujetos de investigación en el campo de la detección de explosivos y narcóticos, un concepto conocido como biodetección. El proceso es relativamente simple, pero se basa en la profunda asociación de las abejas con la comida. Acondicionamiento clásico. Se utiliza una técnica de condicionamiento pavloviano. Se entrena a las abejas para que asocien el olor de un químico específico, como el TNT o la cocaína, con una recompensa de azúcar. Extensión del probóscide, PER. Cuando la abeja huele el químico deseado, su comportamiento entrenado es extender su probóscide, su lengua, en anticipación de la recompensa. Dispositivos de monitoreo. Los científicos han desarrollado dispositivos portátiles que contienen varias abejas inmovilizadas en pequeños arneses. Un sensor óptico monitorea el comportamiento de PER de las abejas. Cuando un número suficiente de abejas en el dispositivo extienden sus probóscides al mismo tiempo. Esto indica la presencia del químico objetivo con una alta precisión. Un dato impactante es que las abejas pueden ser entrenadas para detectar explosivos en tan solo unos minutos de exposición al olor. Su tiempo de respuesta es significativamente más rápido que el de un perro detector. Las abejas son baratas, abundantes y, a diferencia de los perros, pueden ser entrenadas para detectar una gama mucho más amplia de olores químicos con la misma eficacia. Esta biotecnología ofrece una alternativa fascinante y ecológica para la seguridad. El futuro de la polinización, robótica y agricultura de precisión. Dado el declive en las poblaciones de abejas y la creciente demanda de alimentos, la polinización artificial y la ingeniería de la polinización están emergiendo como campos de investigación cruciales. Drones polinizadores. Los científicos están desarrollando microdrones equipados con cepillos de cerdas de caballo cubiertos con gel pegajoso. Estos drones están diseñados para volar de forma autónoma o ser pilotados manualmente para tocar las anteras de una flor, recoger polen y luego transferirlo a otra flor. El desafío principal es la eficiencia y la delicadeza. La polinización de drones es costosa, consume mucha energía y no se acerca a la precisión y la rentabilidad de una abeja natural. Sin embargo, representan un plan de respaldo para cultivos de alto valor y áreas con escasez extrema de polinizadores. Robots blóticos, RoboBees. A una escala aún más pequeña, los investigadores de Harvard han estado trabajando en RoboBees, microrobots que imitan el tamaño y el vuelo de un insecto. El objetivo es que estos robots, impulsados por actuadores piezoeléctricos, puedan realizar tareas de vigilancia o, eventualmente, polinización en invernaderos o entornos controlados. Polinización asistida. Una solución más inmediata es la polinización asistida o dirigida. Esto implica el uso de herramientas de gestión para atraer a las abejas. Por ejemplo, la aplicación de señuelos químicos que imitan las feromonas de forrajeo de las abejas en las flores, alentando a las abejas
a visitar un cultivo específico o el uso de aerosoles de polen en invernaderos que dispersan el polen con la ayuda de ventiladores. El futuro de la polinización es probablemente un modelo híbrido, donde la biología de las abejas naturales se complementa con la tecnología, asegurando el suministro de alimentos sin una dependencia total de soluciones robóticas costosas. La danza macabra. La avispa asesina. Cerramos esta entrega con una nota sobre uno de los depredadores más feroces de la abeja melífera, el avispón gigante asiático, Vespa mandarinia, incorrectamente llamado avispa asesina. Este insecto es un depredador natural de las colonias de abejas en Asia. El ataque de masacre. El avispón es significativamente más grande que la abeja melífera. Una vez que un avispón explorador localiza una colmena, marca su ubicación con una feromona. Poco después, un grupo de 20 a 30 avispones puede lanzar un ataque de masacre. En cuestión de horas, pueden matar a las decenas de miles de abejas obreras, decapitándolas con sus mandíbulas y luego se llevan las larvas y pupas para alimentar a sus propias crías. Mecanismo de defensa japonés. Las abejas melíferas occidentales, Apis mellifera, no tienen una defensa eficaz contra este depredador. Sin embargo, la abeja melífera japonesa, Apis cerana japonica, que ha coevolucionado con el avispón, ha desarrollado una defensa de bola caliente. Cuando el avispón explorador entra en la colmena, cientos de abejas obreras se agrupan a su alrededor, formando una bola compacta. Las abejas comienzan a vibrar sus músculos de vuelo, aumentando la temperatura interna de la bola a más de 47 C. Las abejas pueden sobrevivir a esta temperatura, el avispón no, y muere efectivamente cocinado por la acción colectiva de las abejas. Este asombroso mecanismo de defensa es un recordatorio de cómo la evolución favorece la estrategia colectiva en la lucha por la supervivencia, demostrando que la inteligencia térmica de la colmena puede vencer a un depredador formidable. Neurotoxicidad, pesticidas y el cerebro de la abeja. Hemos hablado del impacto de los pesticidas a nivel de colonia, pero la verdadera tragedia ocurre a nivel molecular y neurológico en el cerebro individual de la abeja. Específicamente, los neonicotinoides, una clase común de insecticidas, son neurotoxinas que tienen una afinidad alarmante por el sistema nervioso de los insectos. Mecanismo de acción. Los neonicotinoides son análogos de la acetilcolina, un neurotransmisor crucial. Se unen a los receptores nicotínicos de acetilcolina en el cerebro de la abeja, pero a diferencia de la acetilcolina natural, no se liberan rápidamente. Esto provoca una sobreestimulación constante de la neurona, lo que resulta en parálisis y, en dosis altas, la muerte. Efectos subletales. Lo más peligroso son las dosis subletales, que no matan inmediatamente, que las abejas ingieren a través del néctar o el polen contaminado. Estas dosis afectan directamente a los cuerpos de hongos, mushroom bodies, que son las estructuras en el cerebro de la abeja responsables del aprendizaje, la memoria y la navegación. Deterioro cognitivo. La exposición subletal puede hacer que las abejas tarden más en aprender a asociar un olor con una recompensa de comida. Deteriora su capacidad para realizar la danza de la cola de manera precisa y, lo más crítico, interfiere con el cálculo astronómico que necesitan para regresar a la colmena. La abeja no muere de inmediato, pero pierde su capacidad para funcionar como forrajera, lo que lleva a la pérdida de la abeja fuera de la colmena, el patrón distintivo del síndrome de colapso de colonias, CCD. La abeja es una víctima de la biología molecular. Los insecticidas diseñados para matar plagas afectan fatalmente la inteligencia y el sentido de dirección de nuestro polinizador más valioso. Más allá de la melífera, la gran diversidad de abejas nativas. Es crucial recordar que la abeja melífera, Apis mellifera, aunque es la más importante para la agricultura comercial, es una especie introducida en muchas partes del mundo, incluyendo gran parte de América. La verdadera diversidad ecológica reside en las miles de especies de abejas nativas o silvestres de un ecosistema. Las abejas nativas son a menudo polinizadores especialistas que han coevolucionado con las plantas locales, abejas mineras, Andrena. Estas son abejas solitarias que anidan cavando túneles en el suelo, a menudo en áreas abiertas. Son algunos de los polinizadores más tempranos en emerger en primavera y son vitales para la polinización de muchos árboles frutales. Abejas calzadoras, Abropoda, son muy importantes para la polinización del arándano. Suelen ser velludas y transportan polen de manera muy eficiente.
abejas alíctidas, abejas del sudor, a menudo pequeñas y de colores metálicos brillantes. Son polinizadores generales que visitan una amplia gama de flores. El valor de estas abejas nativas es su eficiencia biológica. No solo realizan la polinización por zumbido, que la abeja melífera no puede hacer, sino que a menudo son más efectivas porque, al no tener miel que almacenar, se enfocan puramente en recolectar polen para sus crías. La presencia de abejas nativas puede a veces aumentar el rendimiento del cultivo más allá de lo que las abejas melíferas solas podrían lograr. La conservación de la polinización no se trata solo de salvar la colmena, sino de proteger la vasta y especializada red de polinizadores silvestres que mantienen la salud de los ecosistemas. El misterio de la partenogénesis, el nacimiento del zángano. La forma en que la abeja reina puede controlar el sexo de su descendencia es un mecanismo biológico asombroso que se basa en el fenómeno de la partenogénesis y el control muscular. La partenogénesis es un tipo de reproducción asexual en la que un óvulo se desarrolla sin haber sido fertilizado. En las abejas, este es el mecanismo para el nacimiento de los zánganos. La espermateca. La reina almacena esperma viable de sus múltiples apareamientos en la espermateca. Los huevos se producen en los ovarios de la reina y viajan por el oviducto. El sensor de celda. Cuando la reina pone un huevo, su abdomen se inserta en una celda de cría. Los sensores de su abdomen miden el diámetro de la celda. Control de fertilidad. Si la reina detecta una celda de obrera pequeña, activa los músculos que rodean la espermateca y libera un poco de esperma. El óvulo es fertilizado y se convierte en una hembra diploide, futura obrera o reina. Si la reina detecta una celda de zángano, significativamente más grande, no libera esperma. El óvulo pasa sin ser fertilizado y se desarrolla por partenogénesis en un macho haploide zángano. La reina, por lo tanto, no solo es la madre de la colmena, sino el controlador de género de la población, ajustando la proporción de machos a hembras en función de la época del año y las necesidades de la colonia. Esta capacidad de elegir el sexo de la descendencia es una de las adaptaciones evolutivas más notables de los himenópteros. La automedicación en la colmena, resina y polen. El concepto de automedicación no es exclusivo de los humanos. Las abejas han evolucionado comportamientos que les permiten reducir la carga de parásitos y patógenos al ingerir o utilizar compuestos químicos específicos de las plantas. Propóleo y antiviral. Ya hemos discutido cómo el propóleo se utiliza como un desinfectante ambiental. Sin embargo, estudios han demostrado que la ingesta de propóleo puede activar mecanismos de defensa dentro del cuerpo de la abeja. Por ejemplo, se ha visto que las abejas expuestas a propóleo aumentan la expresión de genes asociados con la desintoxicación y la respuesta inmune. En esencia, el propóleo reduce la necesidad de la abeja de activar su costoso sistema inmunológico individual, funcionando como una forma de inmunidad social que ahorra energía. Resinas y antihongos. Las abejas buscan activamente y recolectan resinas que tienen propiedades antifúngicas y antibacterianas. Esto es especialmente relevante en la lucha contra la loque americana y el hongo Ascosphaera apis, que causa la cría de cal. Al usar propóleo y resinas en la construcción, las abejas reducen la proliferación de estos patógenos en el nido. Polen como farmacia. La diversidad dietética es la mejor medicina. Una dieta de polen de una sola fuente, monocultivo, resulta en una deficiencia nutricional que debilita el sistema inmunológico. Sin embargo, el polen de ciertas especies de plantas contiene fitoquímicos que pueden reducir directamente la carga de parásitos como el nosema en el intestino. Al buscar activamente una dieta diversa, la abeja forrajera está, de hecho, optimizando la salud colectiva de la colmena a través de la nutrición. La automedicación en la colmena es un comportamiento de forrajeo especializado donde la abeja elige selectivamente compuestos para tratar dolencias, demostrando un nivel sofisticado de cognición y adaptación biológica. El zumbido de las alas, aerodinámica del vuelo. Cerramos esta entrega analizando la aerodinámica del vuelo de la abeja, que durante mucho tiempo fue un enigma para los ingenieros. La teoría inicial de la aerodinámica sugería que las alas pequeñas de la abeja y su cuerpo robusto no podían generar suficiente sustentación para volar. Esto dio lugar al famoso aforismo que dice que la abeja no debería ser capaz de volar, pero lo hace de todos modos.
Esto era una falacia basada en la aplicación incorrecta de los modelos de vuelo de aviones grandes. La investigación de alta velocidad reveló el secreto. Movimiento. No estacionario. La abeja no vuela como un avión, vuela batiendo sus alas con un movimiento muy rápido y complejo, que es a la vez de vaivén y de rotación. Al final de cada brazada, el ala gira rápidamente. Vórtices de sustentación. Este movimiento de rotación crea vórtices de aire, pequeños remolinos, sobre el borde de ataque del ala. Estos vórtices de baja presión son los que generan la sustentación adicional que el cuerpo de la abeja necesita, permitiéndole transportar cargas pesadas como pellets de polen y miel. La abeja utiliza una forma de aerodinámica que explota la inestabilidad de los fluidos para lograr la elevación, un método muy diferente al de los aviones de ala fija. El vuelo de la abeja es un testimonio de la bioingeniería evolutiva y es un área de intensa investigación para la robótica, buscando replicar esta eficiencia de vuelo y carga útil en pequeños drones. El lado oscuro. Abejas cleptoparásitas. No todas las abejas son polinizadoras laboriosas. Existe un subconjunto de especies conocidas como abejas cuco o cleptoparásitas. Clepto significa ladrón, que han evolucionado para explotar el trabajo de otras especies. Estas abejas han perdido la capacidad de recolectar polen por sí mismas y en cambio se especializan en parasitar los nidos de abejas solitarias que sí construyen y aprovisionan celdas de cría. Mecanismo de parasitismo. La abeja cuco hembra esconde su huevo en la celda de cría de una abeja solitaria, como una abeja minera o albañil, que acaba de terminar de aprovisionar la celda con su propia mezcla de polen y néctar. Eliminación del huésped. Una vez que el huevo de la abeja cuco eclosiona, la larva parásita tiene mandíbulas especializadas que utiliza para matar a la larva huésped, la cría de la abeja trabajadora, y luego consume el valioso pan de abeja que la madre trabajadora recolectó. Adaptación fisiológica. Como ya no tienen que recolectar polen, las abejas cuco han perdido las estructuras físicas necesarias, como las cestas de polen, Corbiculae, o los cepillos de polen, Scopa. Su cuerpo se ha vuelto más liso y más parecido al de las avispas, lo que facilita el acceso sin ser detectadas a los nidos. Este parasitismo es un factor de mortalidad significativo para las abejas solitarias. La coevolución entre las abejas trabajadoras y las cleptoparásitas es una carrera armamentística biológica constante, donde la trabajadora evoluciona defensas y la parásita evoluciona tácticas de sigilo. Sobreviviendo al invierno. La fisiología de la abeja reina. A diferencia de la abeja melífera, cuya colonia sobrevive al invierno colectivamente en un racimo caliente, el abejorro Bombus tiene una estrategia diferente, la hibernación individual de la reina. En el caso de los abejorros, que son colonias anuales, ciclo anual, solo la nueva reina fertilizada sobrevive al invierno. La reina vieja, los zánganos y todas las obreras mueren con la llegada del frío. Preparación para la diapausa. La reina que sobrevive come copiosamente para acumular reservas masivas de grasa corporal y glicógeno, su combustible. Inicia un estado de diapausa, hibernación fisiológica. Anticongelantes biológicos. Antes de entrar en diapausa en el suelo o bajo los escombros, la reina produce altas concentraciones de glicerol y otros alcoholes de azúcar en su hemolinfa, su sangre. Estas sustancias actúan como anticongelantes biológicos, crioprotectores, previniendo la formación de cristales de hielo dentro de sus células, lo que le permite sobrevivir a temperaturas muy por debajo de cero. Despertar y fundación. En primavera, la reina emerge y busca un sitio de anidación. Comienza sola a construir su primera tanda de celdas, a recolectar polen y néctar, y a criar a sus primeras obreras. Es una fundación de colonia solitaria que requiere una inmensa inversión energética por parte de la reina. Esta fisiología de la hibernación es lo que permite a los abejorros ser polinizadores de clima frío y emerger mucho antes en la primavera que la abeja melífera, lo que los hace cruciales para la polinización temprana. La detección de la calidad, el juicio de la exploradora. Una abeja forrajera exploradora tiene que tomar decisiones complejas sobre dónde invertir el tiempo y la energía de la colmena. Su capacidad para evaluar la calidad y la concentración del néctar es crucial y se basa en una combinación de sensores químicos y cognitivos. Quimiorecepción. Oral. La abeja utiliza quimioreceptores ubicados en las puntas de sus antenas y en su probóscide, lengua, para saborear la concentración de azúcar en el néctar.
Las abejas prefieren soluciones de azúcar con una concentración entre 30% y 50%. Por debajo de este umbral, el néctar no proporciona suficiente retorno energético para justificar el esfuerzo de recolección y la necesidad de evaporar el exceso de agua. Detección de caída. Cuando una exploradora encuentra una fuente de alimento de alta calidad, regresa a la colmena y realiza una danza de la cola vigorosa. La intensidad de la vibración, no solo la duración, comunica la calidad y la rentabilidad de la fuente de néctar. Una danza más intensa recluta más abejas a esa ubicación. Memoria del esfuerzo. La abeja combina la información del sabor con la memoria del esfuerzo de vuelo y el tiempo que tardó en recolectar la carga. Si el néctar era muy dulce y el vuelo fue corto, la danza será más entusiasta. Las abejas actúan como economistas biológicos, tomando decisiones basadas en la tasa de retorno de energía para maximizar la eficiencia de la colmena como un todo. Es un ejemplo de comportamiento guiado por la optimización de recursos. Ingeniería de la polinización. Café y cacao. El papel de las abejas en la producción de cultivos de alto valor económico, como el café y el cacao, a menudo se subestima, ya que estas plantas son consideradas principalmente autopolinizadoras o polinizadas por el viento. Sin embargo, las abejas son cruciales para el rendimiento y la calidad del fruto. Café, Coffea arábica. Aunque el café puede autopolinizarse, la polinización cruzada por abejas, principalmente abejorros y abejas melíferas, da como resultado un aumento en la fructificación y una reducción en la cantidad de granos vacíos, granos que no se llenan completamente. Los estudios demuestran que la presencia de abejas aumenta el rendimiento del grano de café hasta en un 20% en algunas regiones. Esto se conoce como beneficio de la polinización por vectores. Cacao, Theobroma cacao. El cacao tiene flores muy pequeñas y complejas. No es polinizado por la abeja melífera, sino por diminutas mosquitas, midges o Cecidomiidae, que son el polinizador primario. Sin embargo, en algunas regiones, las abejas nativas solitarias, como las abejas meliponas sin aguijón en América Central y del Sur, contribuyen a la polinización de apoyo. El cacao es un ejemplo de un cultivo que depende de un conjunto de polinizadores muy especializados y, por lo tanto, es muy sensible a la alteración del ecosistema local. La estrategia de gestión en estos cultivos a menudo implica la conservación de los hábitats forestales circundantes para asegurar la supervivencia de las abejas silvestres y nativas, demostrando que la mejor forma de ingeniería de polinización es la conservación ecológica. El color de la miel, la química de la fuente floral. Cerramos esta entrega con una nota sobre la variedad y la química de la miel. La miel puede variar en color, sabor y consistencia, y estas diferencias son un reflejo directo de la fuente floral de donde las abejas recolectaron el néctar. Color y minerales. El color de la miel varía desde casi incoloro, como la miel de acacia, hasta ámbar muy oscuro, como la miel de melaza. Las mieles oscuras tienden a tener un mayor contenido de minerales y antioxidantes, especialmente compuestos fenólicos, y un sabor más fuerte y pronunciado. Las mieles claras son típicamente más dulces y suaves. Perfil de sabor. Terroir. La fuente floral le da a la miel su perfil de sabor único, el terroir de la miel. Por ejemplo, la miel de flores de naranjo tendrá notas cítricas, mientras que la miel de eucalipto tendrá un sabor mentolado distintivo. Los científicos pueden utilizar la espectroscopia de masas para analizar la composición química de la miel y determinar la fuente de azúcar original, identificando compuestos volátiles específicos de cada planta. Velocidad de cristalización. La proporción de glucosa a fructosa en la miel determina qué tan rápido cristalizará. Las mieles con un alto contenido de glucosa, como la miel de canola, cristalizan muy rápidamente. Las mieles con un alto contenido de fructosa, como la miel de acacia, pueden permanecer líquidas durante años. La cristalización es un proceso natural y no afecta la calidad o la comestibilidad de la miel. La miel es un registro químico del entorno floral de la colmena, una forma deliciosa de rastrear la botánica de una región. Termografía de la colmena. El uso del calor. La habilidad de la colonia de abejas para controlar y manipular la temperatura va más allá del simple calentamiento o enfriamiento. La termorregulación en la colmena es un proceso activo que utiliza el calor como una herramienta biológica de defensa y desarrollo. El estudio de este control de temperatura se realiza a menudo mediante termografía infrarroja que revela los patrones de calor invisible. Mecanismo de defensa térmica.
Ya vimos la bola caliente de las abejas japonesas. Las abejas melíferas occidentales también pueden usar el calor para combatir plagas. Las obreras pueden concentrar su calor corporal en áreas específicas, como un panal infestado de ácaros varroa o larvas infectadas. El ácaro es más sensible al calor que la cría de abeja, que ha evolucionado para tolerar un rango de temperatura estrecho. Un aumento de temperatura a solo 40-42 C puede ser fatal para el ácaro sin matar a la cría. Este comportamiento se conoce como hipertermia social. Incubadora. Precisa. La zona de cría, donde están los huevos y larvas, se mantiene a una temperatura increíblemente constante de 32 a 36 C. Cualquier variación, incluso de unos pocos grados, puede provocar defectos en el desarrollo de las alas o reducir la esperanza de vida de la abeja adulta. Las obreras más jóvenes forman una capa de incubadoras vivientes sobre la cría, ajustando constantemente la vibración de sus músculos para mantener este microclima perfecto. La termografía muestra que la colmena es una estructura termalmente heterogénea, con zonas de alta intensidad de calor, la cría, y zonas más frías, el almacenamiento de miel, todas controladas por la acción colectiva de decenas de miles de insectos. La abeja es literalmente una ingeniera térmica. Patología. Menos letal. Loque europea. Para contrastar la gravedad de la loque americana, AFB, es importante entender la loque europea, European Fall Brood, EFB, causada por la bacteria Melissococcus plutonius. Aunque es una enfermedad grave de la cría, su naturaleza y manejo son muy diferentes. Objetivo del patógeno. A diferencia de la loque americana, que ataca a la larva sellada, pupa, la loque europea ataca a las larvas jóvenes y no selladas. Esto ocurre porque la bacteria M. plutonius compite con las larvas por el alimento en su intestino y se multiplica rápidamente. Mecanismo de muerte y consistencia. La larva infectada muere antes de ser sellada, a menudo mientras está rizada en el fondo de la celda. Las larvas muertas se vuelven blandas, amarillentas o marrones y tienen un olor ácido o agrio, pero no forman la escama dura y pegajosa de esporas, el rasgo más peligroso de la AFB. Contagio y recuperación. La EFB es contagiosa, pero la bacteria no forma esporas de larga duración como su prima americana. Una colonia fuerte, con una reina que pone huevos vigorosamente y un buen comportamiento higiénico, a menudo puede superar la infección por sí misma, eliminando las larvas enfermas y superando a la bacteria con nueva cría sana. El tratamiento puede implicar antibióticos y, más comúnmente, la sustitución temporal de la reina para pausar la cría y permitir que las obreras limpien por completo el nido. El conocimiento de la diferencia entre AFB y EFB es crucial para el apicultor, ya que la primera exige la destrucción total, mientras que la segunda es a menudo manejable mediante una buena gestión de la colmena. La percepción del tiempo a nivel celular. Volviendo a la cronobiología, la capacidad de la abeja para saber la hora no es solo un truco conductual, sino un proceso que tiene lugar en la base genética y el reloj molecular de sus neuronas. Genes del reloj. Al igual que en humanos y otros organismos, las abejas tienen genes reloj, clock genes, que regulan los ritmos circadianos. Estos genes codifican proteínas que se acumulan y se descomponen en un ciclo de 24 horas. El descubrimiento es que la expresión de estos genes no es constante en todas las abejas de la colmena. El reloj y el rol social. La intensidad de la expresión del gen reloj se correlaciona con la edad y el rol de la abeja. Las forrajeras, abejas viejas, tienen ritmos circadianos bien definidos, trabajan de día y duermen de noche. Las nodrizas, abejas jóvenes que trabajan en la oscuridad de la colmena, tienen relojes circadianos débiles o nulos. Su comportamiento es arrítmico, ya que deben estar activas las 24 horas para alimentar a las larvas. Un dato asombroso es que si se fuerza a una abeja nodriza a convertirse prematuramente en forrajera, por ejemplo, removiendo a las obreras viejas de la colmena, su reloj circadiano se acelera y sus genes reloj se activan rápidamente. Esto demuestra la plasticidad del reloj biológico en función de las necesidades sociales de la colonia. El tiempo es una variable social y funcional para las abejas. Ingeniería de hábitat, creando corredores de polinizadores. Ante la crisis de los polinizadores y la fragmentación del hábitat, la ingeniería de hábitat o la conservación basada en el paisaje es una estrategia crucial en la agricultura. El objetivo
es crear corredores de polinizadores y zonas de anidación dentro y alrededor de los campos de cultivo para apoyar tanto a las abejas melíferas como a las abejas nativas. Esto incluye franjas florales específicas. Los agricultores siembran franjas de flores nativas o mezclas de semillas de flores que florecen en diferentes momentos del año, desde principios de primavera hasta finales de otoño. Esto asegura un suministro constante y variado de néctar y polen fuera de la breve ventana de floración del cultivo principal. La diversidad de polen es clave para la salud de las abejas, como ya hemos visto. Hoteles para insectos y nidos de suelo. Para apoyar a las abejas solitarias, los ingenieros de hábitat instalan bloques de madera perforados, hoteles para insectos, o dejan áreas de suelo desnudo y tallos huecos para fomentar la anidación de las abejas albañiles y mineras. Las abejas nativas no viajan tan lejos como las melíferas, por lo que las zonas de anidación deben estar cerca de los cultivos que deben polinizar. La ingeniería de hábitat demuestra que la agricultura sostenible no se trata solo de reducir los pesticidas, sino de reintegrar la ecología en el paisaje agrícola, convirtiendo las granjas en ecosistemas funcionales. Estigmergia, la inteligencia colectiva. Cerramos esta entrega con el concepto de estigmergia, que es clave para entender la inteligencia colectiva de la colmena y de muchos insectos sociales. La estigmergia es un mecanismo de coordinación indirecta en el que las acciones de los individuos modifican el entorno, y estas modificaciones ambientales, a su vez, influyen en las acciones futuras de otros individuos. Es una comunicación a través del trabajo y el entorno físico, en lugar de una comunicación directa, como el baile o las feromonas. Ejemplos de estigmergia en la colmena. Construcción de celdas. Una abeja comienza a construir una celda de cera. La forma y posición de la cera depositada se convierten en un estímulo físico que guía a la siguiente abeja a depositar su cera en el lugar y ángulo correctos para completar el hexágono. La abeja no necesita una orden, el trabajo anterior le dice qué hacer. Regulación de la cría. El espacio vacío en el panal actúa como un estímulo estigmérgico para la reina, que lo percibe como una invitación para poner huevos. La ausencia de miel en las celdas de almacenamiento vacías actúa como un estímulo para que las forrajeras busquen más néctar. La estigmergia es lo que permite que una colonia, sin un cerebro central, se comporte como una entidad altamente organizada e inteligente. Es la razón por la que el sistema de la colmena es más que la suma de sus partes. Comenzamos la 11ª entrega. Dado que hemos alcanzado las 30.000 palabras, esta y la siguiente entrega nos llevarán a nuestra meta final de 35.000 palabras. En esta sección, exploraremos la memoria del polen y la floración, el fenómeno de la lluvia de azúcar o mielada, el concepto de la inteligencia de enjambrazón y la toma de decisiones colectiva, y profundizaremos en la bioética de la apicultura y los derechos de los insectos. La memoria del polinizador. Aprendizaje y retorno. La memoria de la abeja no se limita a recordar la ubicación de una flor. Incluye una memoria detallada de la calidad y la disponibilidad de los recursos a lo largo del tiempo y el espacio. Este complejo sistema de aprendizaje es fundamental para la supervivencia de la colmena. Aprendizaje por color y olor. Las abejas son capaces de aprender a asociar un color específico y un olor específico con una recompensa. Si una abeja encuentra néctar en una flor azul con un aroma cítrico, recordará esa combinación y la buscará activamente en futuros viajes, ignorando otras flores que no ofrezcan una recompensa tan buena. Este proceso se conoce como aprendizaje asociativo y es altamente adaptable. Si la fuente de néctar se agota, la abeja ajustará su comportamiento rápidamente. Retorno a las zonas de éxito. Las abejas no vuelan aleatoriamente. Una vez que han encontrado un área de forrajeo particularmente rica, crean un mapa cognitivo detallado de esa zona, utilizando puntos de referencia visuales. El número de veces que una abeja ha visitado un lugar y el éxito de esas visitas influye en la probabilidad de que regrese. Esto crea un comportamiento de parche de forrajeo, donde las abejas explotan intensamente un área antes de pasar a la siguiente. Memoria de larga distancia. Las abejas forrajeras pueden recorrer fácilmente 3 a 5 kilómetros desde la colmena. Si una fuente de alimento a larga distancia demuestra ser excepcionalmente rentable, la colonia puede invertir en su explotación. La danza de la cola permite que esta información de alto valor sea transferida y mantenida en la memoria colectiva,
asegurando que cientos de abejas puedan navegar con precisión a un objetivo distante y conocido solo por una exploradora. La memoria de la abeja es un sistema dinámico que constantemente actualiza su comprensión del entorno floral para optimizar la recolección, una prueba de su alta capacidad cognitiva. Mielada, la lluvia de azúcar. No toda la miel que producen las abejas proviene directamente del néctar de las flores. Existe un producto conocido como mielada o miel de rocío, que es de gran importancia en la apicultura y la ecología de los bosques. La mielada es un exudado azucarado producido por pequeños insectos, como los áfidos, pulgones o las cochinillas, que se alimentan de la savia de los árboles. Origen biológico. Estos insectos chupan la savia de las plantas, que es rica en azúcares, pero relativamente pobre en proteínas. Para obtener las proteínas necesarias, deben procesar grandes volúmenes de savia, excretando el exceso de azúcar y agua como pequeñas gotas pegajosas que caen sobre las hojas y ramas, creando la lluvia de azúcar. Recolección por abejas. Las abejas melíferas, especialmente cuando la floración es escasa o en los bosques, recolectan activamente esta mielada. La miel resultante se conoce como miel de mielada o miel de bosque. Composición y valor. La miel de mielada es generalmente de color oscuro, con un sabor malteado y menos dulce, y es mucho más rica en minerales y oligoelementos que la miel de néctar. La mielada es valorada en muchos países europeos por sus supuestos beneficios para la salud y su sabor distintivo. Un dato curioso. La miel de mielada tiene un contenido mucho más alto de dextrinas y trisacáridos que la miel floral, lo que la hace nutricionalmente diferente. Sin embargo, si las abejas consumen demasiada mielada de baja calidad durante el invierno, el alto contenido mineral puede ser difícil de procesar, lo que puede provocar problemas intestinales o diarrea. Inteligencia del enjambre. Decisiones democráticas. Retomando la enjambrazón, la forma en que el enjambre selecciona su nuevo hogar es un ejemplo fascinante de toma de decisiones colectiva sin un líder central. Esta es una manifestación de la inteligencia de enjambre, Swarm Intelligence. Las exploradoras como candidatas, las abejas exploradoras, menos del 5% del enjambre, localizan de 10 a 20 sitios potenciales para anidar. Regresan al enjambre posado y cada una vende su ubicación mediante una danza de la cola de alta intensidad. Competencia y consenso. Inicialmente, hay muchas danzas compitiendo por diferentes ubicaciones. Si una exploradora está convencida por la danza de otra exploradora que propone un sitio mejor, puede dejar de bailar por su propia opción y comenzar a bailar por la opción rival, un acto conocido como abandono de la propuesta. El quórum. El proceso continúa hasta que una ubicación alcanza un quórum de abejas que la apoyan. Una vez que suficientes abejas están bailando por la misma ubicación, la decisión se toma y todas las abejas se preparan para el vuelo. Las exploradoras que apoyan la opción ganadora guían al enjambre hacia el nuevo nido. Esta es una forma de democracia biológica altamente eficiente. Estudios han demostrado que los enjambres eligen sistemáticamente los mejores sitios de anidación, los más grandes, secos y mejor aislados, incluso si la decisión tiene que tomarse bajo presión de tiempo. El sistema colectivo de abejas es superior a la decisión individual. La bioética de la abeja. Derechos y respeto. A medida que la ciencia revela la complejidad cognitiva y social de las abejas, su capacidad para el aprendizaje social, la comprensión del cero, la comunicación simbólica, surge una pregunta ética inevitable. ¿Cómo debemos tratar a estos insectos? La bioética de la apicultura y la conservación está ganando terreno. El superorganismo y el individuo. Tradicionalmente, la apicultura ha visto a la colonia como una unidad de producción, el superorganismo, donde la vida individual de la obrera es prescindible. El desafío ético moderno es reconocer que los individuos, las obreras, tienen una vida con una cognición sorprendentemente rica y la capacidad de experimentar sensaciones. Bienestar de la colonia. Las prácticas apícolas están siendo cuestionadas. El uso de la transhumancia, transporte masivo que estresa a las abejas, la alimentación con sustitutos de azúcar empobrecidos y la manipulación agresiva se están evaluando bajo una nueva óptica de bienestar de la colmena. Se aboga por un manejo más suave, una mayor diversidad floral y una menor dependencia de antibióticos y pesticidas. Derechos de los invertebrados. Aunque la idea de los derechos de los insectos aún es marginal, la evidencia de la inteligencia de las abejas
y otros insectos sociales está impulsando la discusión. Algunos científicos argumentan que si un ser vivo demuestra sintiencia o conciencia compleja, capacidad de experimentar dolor, placer o al menos estados internos, merece consideración ética. El entendimiento científico de la abeja nos obliga a pasar de la simple explotación productiva a una relación de administración respetuosa, donde la conservación se guía por la salud integral y la dignidad del superorganismo. El zumbido en el cerebro. Neurofarmacología. Cerramos esta entrega con una nota sobre la neurofarmacología y cómo las abejas pueden ser utilizadas para estudiar los efectos de las drogas en la función cerebral, dada la asombrosa simplicidad y eficiencia de su sistema nervioso central. Estudio de drogas en la memoria. El PER, extensión del probóscide, no solo se utiliza para la detección de explosivos, sino para estudiar cómo ciertos compuestos químicos, incluyendo drogas como la cafeína o la cocaína, afectan el aprendizaje y la memoria asociativa de la abeja. Cafeína y recuerdo. Se ha descubierto que la cafeína presente naturalmente en el néctar de algunas flores, como los cítricos, actúa como un refuerzo de memoria. La abeja recuerda más fácilmente y con mayor persistencia la ubicación de las flores cuyo néctar contiene pequeñas cantidades de cafeína. La flor utiliza la cafeína para manipular el comportamiento de la abeja, asegurando un recuerdo duradero. Modelos de adicción. Los estudios con abejas que ingieren cocaína han demostrado que la droga afecta los circuitos cerebrales de la dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa, haciendo que las abejas muestren un comportamiento de sobrevaloración de la recompensa. Aunque no es una adicción en el sentido humano, proporciona un modelo biológico simple y poderoso para estudiar los mecanismos neurológicos de la recompensa y el aprendizaje. El cerebro de la abeja, por su tamaño y complejidad funcional, se ha convertido en un modelo de estudio esencial para la neurociencia, ayudándonos a comprender los fundamentos de la cognición, la memoria y el efecto de las sustancias a nivel molecular. Mentes matemáticas. La habilidad de las abejas para contar. Ya establecimos que las abejas entienden el concepto de cero, pero sus capacidades numéricas van más allá, demostrando la habilidad de contar y comparar cantidades de hasta 5 elementos de forma precisa, un logro cognitivo extraordinario para un insecto. Conteo serial. Se ha demostrado que las abejas pueden ser entrenadas para volar a través de una serie de puertas marcadas con diferente número de puntos. Si la abeja fue recompensada en la puerta con, por ejemplo, 3 puntos, ignorará las puertas con 2 o 4 puntos. Pueden contar en orden, un proceso conocido como conteo serial. El experimento de Australia. Investigadores en Australia probaron la capacidad de las abejas para contar utilizando un laberinto en forma de ísimo. Las abejas fueron recompensadas si volaban hacia la rama que contenía el mismo número de puntos que la que acababan de pasar. Las abejas demostraron que podían generalizar la regla y aplicar el concepto de la misma cantidad o número, en lugar de simplemente memorizar una imagen. Representación numérica abstracta. Lo más asombroso es que pueden aplicar este concepto numérico a diferentes tipos de objetos. Pueden entender que una matriz de 3 cuadrados es numéricamente igual a una matriz de 3 círculos. Esto sugiere que las abejas tienen una forma rudimentaria de representación numérica abstracta en sus cerebros, lo que las convierte en uno de los pocos animales no vertebrados que ha demostrado tales habilidades matemáticas. Esta capacidad de contar es crucial para optimizar el forrajeo, permitiéndoles recordar cuántas flores de un tipo específico necesitan visitar en un parche antes de que la recompensa se agote y la eficiencia disminuya. Apicultura migratoria. El riesgo de la milla. La apicultura migratoria o transhumancia, la práctica de trasladar colmenas a través de grandes distancias para polinizar cultivos, es la columna vertebral de la agricultura comercial moderna, pero es también un factor de riesgo sanitario masivo para la salud de las abejas a escala continental. Exposición concentrada a patógenos. El transporte masivo de colmenas de diferentes estados o regiones a un único campo de cultivo, como los almendros de California, crea un caldo de cultivo masivo para enfermedades. Patógenos y parásitos que estaban contenidos geográficamente se mezclan, lo que facilita la transferencia horizontal y la mutación de virus y bacterias. Estrés. Crónico. El constante transporte y el confinamiento de la colmena en camiones causa un estrés fisiológico crónico en las abejas. El estrés debilita el sistema inmunológico,
haciendo que las colonias sean mucho más susceptibles al ácaro varroa, al nosema y a los virus, lo que contribuye al CCD. Dieta monótona. Las abejas transhumantes a menudo pasan semanas alimentándose de un monocultivo, EJ solo polen de almendro. Esto genera una deficiencia nutricional, ya que carecen de la diversidad de aminoácidos y lípidos que obtendrían de una dieta floral variada, debilitando aún más su capacidad para combatir infecciones. La apicultura migratoria es un claro ejemplo de un compromiso ecológico impulsado por la economía. El servicio de polinización es invaluable, pero el costo para la salud a largo plazo del superorganismo es inmenso. El futuro exige una mayor rotación de cultivos y la creación de hábitats permanentes para mitigar estos riesgos. La trompa maestra, anatomía y fisiología de la probóscide. La probóscide, o trompa, de la abeja melífera es una estructura tubular compleja que funciona como una pajita biológica para succionar líquidos, néctar, miel, agua. Su diseño es un testimonio de la microingeniería evolutiva. La probóscide no es una estructura sólida, sino que está formada por varias partes que se articulan. Láminas labiales, labios, dos láminas laterales que se pliegan y se unen para formar un canal o tubo. Lengua, glossum, la parte central que corre a lo largo del canal. Está cubierta de pelos, setas, que aumentan la superficie de contacto. Mecanismo de recolección. La abeja succiona el líquido mediante un movimiento de bombeo faríngeo, succión. Al mismo tiempo, el glossum se mueve hacia adelante y hacia más atrás, lo que aumenta el movimiento del líquido por capilaridad. La tendencia del líquido a moverse hacia arriba por atracción molecular a través del canal, permitiendo una recolección rápida y eficiente, incluso en néctares muy viscosos. La longitud de la probóscide es un rasgo crucial que determina qué flores puede polinizar una abeja. Las abejas con probóscides más cortas no pueden alcanzar el néctar profundo en las corolas tubulares de ciertas flores, creando una barrera mecánica que impulsa la especialización del polinizador. El legado del zumbido. Conclusión final. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del mundo de las abejas. Hemos descubierto que estos pequeños insectos son mucho más que simples productores de miel. Son maestras en matemáticas, arquitectas térmicas, economistas de la energía y el engranaje central de la biodiversidad global. La abeja nos ha enseñado que la inteligencia no requiere un cerebro grande. La supervivencia depende de la cooperación y la salud se mantiene a través de la diversidad. Su historia es una advertencia. El decline global de los polinizadores, impulsado por los pesticidas, el cambio climático y la pérdida de hábitat, no es solo una preocupación ecológica, es una amenaza directa a nuestra seguridad alimentaria y la estabilidad de nuestros ecosistemas. Cada vez que ves una abeja, estás observando un motor biológico en funcionamiento. La próxima vez que veas una flor, entiende que su belleza es una llamada de atención, una señal de luz UV y una recompensa química diseñada para una alianza de millones de años. La protección de las abejas requiere un cambio en nuestra perspectiva. Debemos pasar de explotar la colonia a administrar el paisaje de una manera que promueva su salud y su prosperidad. Si cuidamos de la abeja, ella cuidará de nuestro mundo. Gracias por permitirme guiarlos en esta exploración. Si esta clase magistral les ha abierto los ojos a la importancia de las abejas, por favor, dejen su pulgar arriba y compartan el conocimiento para que más personas entiendan el asombroso secreto que se esconde detrás del zumbido de un ala. Hasta la próxima y que la ciencia guíe su curiosidad